a ver qué es lo que Dios tiene para nuestro corazón y para nuestras vidas. Vamos a comenzar alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 26, himno 26 del himnario bautista, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. En nuestro Señor encontramos el castillo fuerte, el cual nos guarda y resguarda de toda situación. Por eso, confiados en el Señor, podemos avanzar firmes y adelante. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 468. Himno 468, Hallé un buen amigo.
hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, hasta aquí con la alabanza. Muchas gracias, hermanos. Y muy buenas tardes, queridos amados pastores. Dios me los bendiga en esta tarde. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos al Señor por estar en la tercera sesión del Congreso de Líderes Cristianos, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y Dios ha fortalecido, ha encaminado nuestro corazón durante este tiempo a través de diferentes exponentes quienes nos han expresado acerca del mundo de Dios a través de la Biblia. Espero que hoy también sea una gran bendición para cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad me permito saludar y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y asimismo a través de Jerusalén Radio, quienes nos están sintonizando, nuestros hermanos en diferentes lugares. Y en esta ocasión, en esta tarde, quiero invitar a nuestro querido pastor Isaac Aliaga para que nos pueda honrar con la oración y encomendar al Señor este tiempo. Sí, por favor, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor y de esta manera vamos a invitar al pastor. Gracias. Vamos a ponernos en pie, por favor. Buenas tardes, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por este bello momento, por este bello día y agradezcamos. Bendito Señor, hoy día queremos darte gracias, queremos agradecerte, Padre, por un día más de vida, por todo este tiempo que nos regala, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Todos nos encontramos en este lugar, Señor. Algunos quisieran estar en este lugar, pero no pueden porque tal vez, Señor, tienen mucho trabajo o tienen otros quehaceres de la vida, pero tú nos has dado el privilegio de estar en este lugar a cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos derrame tus bendiciones y sabiduría para que todo lo que esta tarde pueda hablar, Señor, el pastor que hoy está trayendo la palabra, pueda llegar a todos nosotros y podamos aprender de ello, para que cada día podamos vivir conforme a tu voluntad y tu palabra. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias. Tomen asiento, por favor.
Sí, muchas gracias, gracias al Señor. Y nosotros tenemos en este día un invitado especial que nos va a estar compartiendo y sobre el tema de lo que va a ser la libertad religiosa. Pero antes de eso vamos a ver un video, por favor, y de esta forma también vamos a preparar este tiempo especial en el cual Dios nos permite. ¿Sí? Adelante. Hemos enfrentado nuevos desafíos desde el año 2001, en forma continua, recorriendo sin descansar para dar felicidad y esperanza a los jóvenes. Actualmente, en IYF, después de 19 años, tiene 215 sucursales en todo el mundo y capacita a numerosos jóvenes para ser líderes del futuro. Hoy, nuestro desafío está dando diversos frutos, cambiando la vida de cada persona. Hemos cambiado la vida de una persona. Hanson Lee, resentido hacia sus padres porque no podía vivir como quería siendo adolescente, era calificado como alguien rebelde y problemático. Junto a sus amigos, no podía apartarse de los cigarrillos y la adicción al juego. Sin embargo, el Campamento Mundial IYF lo cambió a través de sus semanas de tiempo en las cuales aprendió a comunicarse con otras personas. Actualmente es director de IYF en Haití, llevando adelante programas para la sanidad de los corazones de las personas e infundiendo esperanza y valentía a quienes viven en desesperación, sin rumbo y sueños. El Campamento Mundial, que se celebra cada año en Corea y en varios países del extranjero, es ahora el lugar más amplio para el intercambio juvenil a nivel global mediante las conferencias sobre la educación de la mentalidad para enseñar el mundo del corazón, las presentaciones y espectáculos de la cultura internacional, las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, las cuales han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes de todo el planeta en la forma de un programa con carácter único. El campamento mundial más reciente en Corea ha contado con la asistencia de unos 4.000 jóvenes y líderes juveniles de aproximadamente 60 países, demostrando la gran escala y el alto nivel del evento. En ese contexto, nuestro programa educativo se ha expandido a más de 30 países del extranjero de manera anual a través de campamentos mundiales que han logrado ganar la confianza de cada gobierno. Hemos cambiado el futuro de una nación. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la juventud en el mundo? Invitando a los ministros de la juventud de todo el mundo. Juntos nos hemos comprometido a conversar y perseguir un mismo objetivo. Tras regresar a sus respectivos países, cada ministro trabajó para ayudar a la juventud. Un año después, se reunieron en Corea para volver a tratar sobre el tema. Este fue el primer foro mundial de ministros de la juventud creado por una organización no gubernamental. Se ha establecido una red mundial para abordar los problemas de la juventud. Es más, los ministros que participaron del foro identificaron al Campamento Cultural Mundial de IYF como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, ellos han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes y primeros ministros, presentando a IYF ante sus autoridades. De este modo, esto se convirtió en una gran plataforma para que IYF ayude a la juventud alrededor del mundo. IYF está marcando el comienzo de un nuevo futuro, en el que la juventud del mundo se desafía a trascender sus barreras y limitaciones, a cambiar sus vidas desde el corazón y a obtener una mentalidad de cooperación que va más allá de la raza y la nacionalidad. IYF enseña el verdadero compartir y voluntariado que se centra en poner a los demás antes que a uno mismo.
Ahora, con todos ustedes, queremos convertirnos en una base sólida en la que los jóvenes puedan confiar y ayudarlos a ir más allá de Corea y trascender el mundo. Los jóvenes que están con IYF serán estrellas que iluminarán al mundo. Sí. Es un resumen de los programas que tenemos dentro de lo que es la Misión Buenas Nuevas. Trabajamos con la juventud porque tenemos el anhelo de que ellos puedan brillar en el mundo a través del Evangelio. De esta manera nosotros invitamos, ¿no?, a todos a formar parte y de esta forma también conocer nuestros programas dentro de la Misión Buenas Nuevas. Y Dios nos permite la oportunidad de poder congregar a través del Congreso de Líderes Cristianos a diferentes pastores y líderes para poder fortalecer el corazón y también el ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En esta oportunidad tenemos el honor, ¿no? Tengo el honor de poder presentar al arquitecto Jorge Emilio Dockweiler Cárdenas, quien es decano de la Facultad de Teología y Filosofía y Letras en la Universidad Aquino de Bolivia, Udabol. Y como formación de pastores de la carrera de liderazgo pastoral en la Universidad de Aquino Udabol. Vamos a darle un fuerte aplauso. Él nos va a compartir en esta tarde. El tema que va a desarrollar es la libertad religiosa. Bienvenido, decano. Hola, hola. Es para mí un gran honor estar presente con ustedes porque cada vez que podemos plantear puentes y podemos mirarnos a los ojos entre diferentes pastores de diferentes líneas o doctrinas, creo que estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. De la misma forma, ver a los hermanos de Corea que extienden sus brazos y qué es lo que están haciendo ellos también es tender esas líneas de comunicación entre los seres humanos a través de la religión. Por eso, amados hermanos, es importante que llevemos la palabra del Señor, pero la llevemos sin ningún tipo de prejuicios, porque todos los que estamos en el pensamiento de Dios debemos ser misericordiosos, debemos ser respetuosos y además, lo más importante, cuando estemos juntos, no importa de qué congregación sea uno u otro, como lo que sucede en la universidad, tenemos de diferentes estudiantes de diferentes credos, diferentes doctrinas, diferentes enfoques. Creo que ahí hemos logrado una unidad muy interesante. Lo más importante, los estudiantes se miran a los ojos con amor y no hay ningún tipo de miramiento, de crítica. Ahí se ha generado el respeto. Si yo soy neopentecostal, pentecostal, si yo soy anglicano, presbiteriano, todos en la universidad hemos logrado entender que todos estamos en el mismo camino. Es por eso, amados hermanos, en Cristo Jesús, que hoy día quiero llamarlos a todos a la reflexión. Y una reflexión sana, una reflexión que nos puede llevar a tocar un tema fundamental para la humanidad. Es fundamental, no es solamente para los cristianos. Ese tema es fundamental para la humanidad porque se trata de la libertad de religión. En unos países llaman libertad de culto, pero para fines didácticos en esta reunión tan importante vamos a llamar libertad religiosa. Y con mucho respeto y con mucho cariño,
quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. A ver, pensemos, ¿qué es la libertad religiosa? Empiecen a plantear en sus propias palabras para ustedes mismos qué es la libertad religiosa. Ese es un tema que debemos reflexionar todos los pastores, todos los ministros de Dios, todas las personas que tenemos que ver con lo que significa difundir el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nos equipemos todos nosotros con conceptos que determinen cuál es el accionar de la iglesia en el mundo, del cuerpo de Cristo. Y es importante que pensemos, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es para ti, hermana, qué es para ti, hermano, la libertad de religión? Adelante, hermano. No sé si alguien podía pasar el micrófono al hermano. Espere un momentito, está muy bien, muy buena su explicación. Le voy a pedir respetuosamente que pueda repetir. Hola, permitiendo que los cristianos puedan hacer sus cultos en forma libre, eso lo dijo ya Constantino hace años. Y también en la República de Bolivia también se hizo eso con Simón Bolívar y con Sucre, pero lastimosamente la religión católica no lo impidió eso. Hasta más o menos unos 100 años atrás, donde la iglesia evangélica entró, y en nuestra Constitución Política del Estado, curiosamente, hay el artículo donde se permite la libertad de culto, por si acaso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Muy buen enfoque de nuestro amado hermano. Y aquí nos da pie también para entender, ¿es la libertad religiosa, es una concesión del Estado? ¿Depende del Estado? ¿Depende del rey, de la monarquía, del virreinato, del gobierno, del parlamento? Es una concesión que nos da el hombre, el Estado, la libertad de religión. El concepto de libertad religiosa, libertad de culto, es una creación humana. Se han reunido 4 o 5 personas, 4 juristas, y han dicho, vamos a dar libertad de religión. La libertad de religión es una dádiva, un regalo intangible que los hombres se dan los unos a los otros. Y es un tema muy importante en el cual debemos reflexionar, porque la libertad religiosa es un derecho fundamental para la humanidad. La libertad de religión es un derecho, repito, fundamental, que ha sido otorgado no por el hombre. Dios es quien nos da la libertad religiosa. Y no solamente a unos, sino a todos los seres humanos. Como pastores es importante que entendamos el fundamento bíblico de este derecho, porque es un derecho divino. Y cómo podemos promover en nuestras comunidades. ¿Cómo hacemos entender que todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad de religión? Nelson Mandela, ustedes todos lo conocen, dijo, privar a las personas de su libertad religiosa es negarles su humanidad. Qué fuerte esta declaración de Nelson Mandela. O sea, si me quitan la libertad de religión, me están quitando mi humanidad. Y eso es bien importante entender. Por eso es importante que entendamos a plenitud lo que es la libertad de religión, de culto. Reflexionemos, amados hermanos, sobre la creación de Dios y la libertad humana. Dios es perfecto. Dios es el perfecto creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo
visible e invisible. ¿No es cierto? Dios nos ha creado de tal forma que tengamos libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? Todos ustedes saben, la libertad de elegir, la libertad de escoger, la libertad que nos ha regalado nuestro Dios. O sea, la libertad humana es un don de Dios y así lo tenemos que tomar. No es una dádiva de los hombres. En Génesis 1 al 26 al 27 leemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de elegir y tomar decisiones. No nos ha hecho robotitos, nos ha hecho personas que podemos tomar decisiones. No nos ha hecho muñequitos para que nos lleve cualquier viento de doctrina. Nosotros somos libres de tomar la decisión en quién creer, a quién adorar, a quién alabar, o definitivamente en no creer en nadie. Esa es la libertad de religión. Dios entonces nos ha creado a su semejanza, y al crearnos a su semejanza, nos ha planteado la capacidad de elegir y tomar decisiones. Esto implica que los seres humanos, todos tenemos la libertad de elegir el camino que vamos a tomar y elige también su relación con Dios. Este es realmente un milagro, ¿no? Cómo Dios ha confiado en nosotros, nos ha creado a su imagen y semejanza y nos da la responsabilidad de poder elegir en quién creer, cómo relacionarme con Él mismo. George Washington, o Washington, depende cómo quieran que lo planteemos, expresó: la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Miren cómo se va mezclando el tema jurídico con el tema teológico y bíblico. Aquí hay dos categorías, amados hermanos. Dice, la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Todos somos ciudadanos, no importa si usted nace en Corea, nace en Chile, nace en Bolivia. La pregunta es, ¿estamos ejerciendo la ciudadanía acá en Bolivia? A veces, cuando tenemos debates en la universidad, respetamos todas las afirmaciones que tienen los hermanos pastores que están preparándose allí. Y muchos pastores están un poquito confundidos, amados hermanos, porque yo puedo ser creyente, yo puedo ser pastor, puedo ser ministro de Dios, servidor religioso, pero también soy ciudadano. Y como ciudadano tengo todo el derecho que nos da la Constitución política del Estado, las leyes. ¿No es cierto? En muchas congregaciones, las respeto, prohíben que sus miembros sean parte del Consejo Municipal o del Congreso o que puedan hacer política. Está bien, respetamos, pero no nos olvidemos que al mismo tiempo de ser cristianos, creyentes, también somos ciudadanos y tenemos todos los derechos de ejercer nuestra ciudadanía. Y es por eso tan importante que plantea George Washington dos categorías, ¿no? La parte espiritual y la parte de ciudadanía. Hermanos, vamos a ver ahora desde el punto de vista de nuestro amado Jesucristo. ¿Qué es la libertad? Es muy amplio, ¿no? Porque Él nos ha dado la libertad también, no solamente en un ámbito, sino en varios ámbitos y tanto en lo que se refiere al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero para esta reunión vamos a plantear cómo las enseñanzas de Jesús interpretan la libertad. En Juan 8:32 Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, escuchen bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una categoría muy profunda en la cual debemos nosotros meditar. Mientras más conozcamos la verdad de la palabra del Señor, más libres somos. Pero ¿cómo vamos a ejercer la libertad si no peleamos por los derechos? Imagínense en países como Corea del Norte, algunos países islámicos, no tienen tolerancia, no tienen amor, y la gente ni siquiera puede pelear por la libertad de creer, por la libertad de expresarse, por la libertad de unirse, de reunirse
y de profesar una fe. Es por eso que es tan importante en estas reuniones de pastores entender que debemos luchar por la libertad. Aquí Jesús enfatiza la importancia de la verdad y la libertad que viene a través del conocimiento, repito, de la palabra del Señor. Esa es una bendición. Ahora veamos la libertad de religión a la luz de la Biblia. Ustedes van a investigar mucho más, se van a dar cuenta cuán importante es la libertad en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que ejercieron su libertad, especialmente su libertad de religión. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Abraham, por ejemplo, que siguió la voz de Dios, ha abandonado esa ciudad o ese estado que se llamaba Ur de los Caldeos, porque no estaba a gusto y además tenía orden divina de salir de ahí porque había otro tipo de dioses que estaban siendo, venerados, alabados, adorados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Él dice, bueno, tengo la orden del Señor, voy a salir de Ur de los Caldeos, y toma a su familia, a su sobrino, y empieza, ¿no es cierto?, una de las aventuras más hermosas de la historia de la humanidad. No estoy hablando solamente del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de toda esa historia preciosa de Abraham abandonando la ciudad, de esa ciudad donde se adoraban otros dioses, para entrar en el camino de la verdad? Y así tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor de ejercer, ¿no es cierto?, la libertad religiosa. Por ejemplo, tenemos a los apóstoles. Los apóstoles, quienes han predicado el Evangelio a pesar de la persecución. Ellos libremente han tomado esa decisión, incluso a costa de su vida, ¿no? Había persecución tremenda y los pastores voluntariamente ponen su vida a disposición de nuestro amado Dios Altísimo. Y tienen la libertad de elegir, ahora voy a predicar la verdad. Eso es lo que tenemos que entender nosotros que estamos en este momento, en un momento muy, muy especial en Bolivia. Y ya vamos a ir tocando ese tema. Entonces, es muy importante que leamos la Biblia y encontremos la revelación de cómo la libertad se expresa en la palabra del Señor. Tanto en el Antiguo, repito, como en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que ver que también esa libertad que se encuentra en la Biblia ha iluminado a gobernantes de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, a los fundadores de los Estados Unidos de América, como George Washington, quien expresó que la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Y si se dan cuenta, estoy repitiendo este tema por su importancia. Estados Unidos se ha fundado en bases bíblicas. Los niños en Estados Unidos aprendían a leer en base a la Biblia. Y Estados Unidos se ha desarrollado una serie de eventos que han determinado el avance de la ciencia, el avance de la academia, de la cultura, y lo más importante, en Estados Unidos, por la libertad religiosa, se ha desarrollado lo que se denomina la ética del trabajo protestante. Miren qué importante es la libertad religiosa y cómo los gobernantes tienen que entender la palabra del Señor. En muchos países, especialmente en Latinoamérica, el trabajo lo tomamos como si fuese una pena, ¿no?, un castigo. Pero la ética del trabajo protestante, evangélico, cristiano, es diferente. La gente dice, yo no trabajo para el hombre, yo no trabajo para esta empresa, yo no trabajo para esta institución, yo trabajo para Dios. Y muchos de los países que son protestantes, evangélicos y cristianos se han recuperado de guerras, por ejemplo, Alemania, donde planteó no solamente Lutero, sino también los prerreformadores, después de la Segunda Guerra Mundial estuvo destrozada.
no había piedra sobre piedra. Pero miren la mentalidad de los hermanos en Alemania. La formación desde pequeños ha hecho que después de la Guerra Mundial, ahora Alemania sea una potencia. ¿Qué es lo que ha sucedido en Corea del Sur? Corea del Sur, en los años, 900, 910, era un país, un estado muy atrasado. Y entra el evangelismo y lo cambia totalmente. Incluso Corea rompe el esquema que estaba planteado por Japón. Antes todo el mundo decía que los japoneses eran muy eficientes en crear, y lo siguen siendo, automóviles, tecnología, etc. Pero desde que el evangelio entró a Corea, hubo un cambio radical. Se empezó a escuchar con mucha claridad que habían productos que estaban haciéndole frente a los productos japoneses, a los productos, de Estados Unidos. Ahí nace esas marcas, ¿no es cierto?, coreanas, que han invadido el mundo. Han invadido el mundo y han logrado que su economía, obviamente estoy hablando no de Corea del Norte, sino de Corea del Sur. Y ese es el mejor ejemplo. En Corea del Norte no hay libertades religiosas, y miren cómo está Corea del Norte. En Corea del Sur sí hay libertades religiosas. Y es por eso que podemos gozar del apoyo de los hermanos de Corea en este tipo de eventos. Es tan importante, por eso, amados hermanos, el tema de entender bien y luchar por lo que significa las libertades religiosas. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de promover las libertades religiosas y de defender el derecho de las personas a elegir su fe. Esto es clave, es muy importante. En un mundo en el cual algunas personas no entienden el mensaje de Dios, empiezan a generar cierto tipo, como dicen los cochabambinos, miramientos entre diferentes iglesias. Ay, no le creas, ese es metodista. No le creas, ese es pentecostal. No, yo tengo la sana doctrina. No hablen, ¿no? Porque no le crean, porque esa persona, yo lo he visto, estaba entrando, es presbiteriano, es calvinista, es arminiano. Amados hermanos, tenemos que entender que la libertad religiosa empieza con el amor. Si yo soy calvinista, bueno, Dios me ha dado la posibilidad de elegir. Si yo soy arminiano, Dios me ha dado la posibilidad de elegir. No es ese camino. Y por eso entre nosotros, en el cuerpo de Cristo, vamos a tener ese miramiento. Tenemos que cambiar esa mentalidad. En este momento la iglesia en Bolivia está totalmente dividida. ¿No es cierto? Hay personas que tienen un pensamiento, otras personas que tienen otro pensamiento, otros dicen, ¿por qué apoyas a este candidato? ¿Por qué no apoyas al otro candidato? Que la iglesia debe ser pura y sin mancha, que no debe meterse en la política, el pastor que se mete en política es satanizado. ¿Estamos ejerciendo la libertad, amados hermanos? Déjenlos pues, o sea, yo tengo derecho a pensar como quiera, ustedes también. ¿Acaso cuando leemos la Biblia y estamos hablando con Dios, Él nos habla, se revela, ¿no es cierto? Yo tengo el derecho de entender lo que me está diciendo Dios. No me van a imponer una idea. Esa es la libertad verdadera, pura y sin mancha. Y esto implica, amados hermanos, ¿qué es el respeto por la dignidad humana? ¿qué es el respeto por la dignidad humana? Primer punto. Esto es bien importante. Porque si no respetamos la dignidad humana, ¿cómo vamos a pedir que nos respeten a nosotros nuestra dignidad? Es importante ser buen cristiano, tener amor, tener la grandeza de ser misericordioso con el que creemos que está equivocado. ¿Por qué vamos a ser dueños de la verdad? ¿Qué dice la palabra cuando nos sentimos dueños de la verdad? Eso es soberbia. Hay que leer la Biblia con mucha claridad. Y lo miramos al compañero. Este está equivocado. Creo que no lee la Biblia. Está bien, pues hay que respetarlo. ¿No es cierto? Hay estos mormones, mira cómo andan. Hay que dejarlos.
porque ellos nos respetan, ¿no es cierto? Hay los testigos de Jehová, son una secta tremenda. Está bien, pues, usted piensa que es secta, manténganlo con mucha claridad en su mente que es una secta, ¿no es cierto? Si usted cree es una secta, pero respételos, respételos. Eso es respeto por la dignidad humana. Debemos tratar a todos los seres humanos, o sea, a todos, a los que no profesan nuestra fe, a los agnósticos, a los ateos, a los incluso que están adorando al diablo, tenemos que respetarlos. Porque si queremos que nos respeten, tenemos que empezar a ser ecuánimes. Y este es un punto muy importante. Tenemos que respetar, independientemente de su fe, de su creencia, ¿no es cierto?, al otro ser humano. ¿Dónde se han generado las guerras, las matanzas, los odios? En la filosofía de una persona que piensa que tiene la verdad, otra persona piensa que no tiene la verdad, ¿no es cierto? Y mezclan la filosofía con el poder y empiezan las guerras, empiezan las matanzas, empieza todo un problema para la humanidad. Ustedes saben, amados hermanos, el hermano ha dado una buena respuesta, conoce historia del cristianismo. La mayor cantidad de muertes que se han generado han sido por las guerras de cuestiones de fe. Realmente, ninguna de las religiones puede librarse del tema. A los calvinistas les decimos, bueno, Calvino también ha generado muertes. Y a los arminianos también han generado muertes. A los católicos también han generado lucha. ¿No es cierto? A los que han entrado a Estados Unidos también han generado lucha, porque eran intolerantes. Algunos colonos que han sido expulsados de Europa porque no los aceptaban por su creencia, llegan a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y empiezan a matar a los habitantes nativos. Imagínense, se escapan de una dictadura en cualquier país de Europa y llegan a otro país y empiezan a matar. Lo mismo que ha sucedido con nosotros los cristianos, que estábamos perseguidos, hacíamos reuniones en catacumbas, teníamos que tener en secreto nuestra fe, nos perseguía el imperio, ¿no es cierto?, romano, hubo muchas muertes, entraban al circo romano familias enteras y eran devoradas, ¿no es cierto?, por las fieras, eran asesinadas. Y bueno, el cristianismo creció de una forma tremenda hasta que se le ocurrió a una persona unir el cristianismo con el imperio, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Después se volvió una teocracia y los mismos cristianos a los cuales los mataban, los perseguían, que han perdido familiares, que han perdido abuelos, han empezado a perseguir, ¿no es cierto?, a otras religiones. Por eso yo planteo con mucha firmeza, con mucha claridad, la libertad religiosa es una dádiva divina de Dios, porque Dios es Dios de orden. Dios es un Dios que realmente respeta la vida. Yo veo a personas que se llenan la boca, yo soy pro vida, no queremos aborto, qué sé yo, pero están viendo al vecino como si fuese su enemigo. Y le preguntas, ¿por qué lo ves al vecino como si fuese tu enemigo? Es que no tiene la sana doctrina. Imagínense lo impidentes que somos a veces. Yo me incluyo ahí también, porque tenemos mucho prejuicio a nivel cultural. ¿Cómo tenemos que enfocar la libertad religiosa? Tenemos que promocionarla, como lo estoy haciendo hoy, porque es la libertad de expresión. Esto es importante, amados hermanos. Yo he escuchado, voy a algunas congregaciones a ver el trabajo de los estudiantes, el trabajo práctico, y estoy escuchando en la misma congregación un pastor invitado, se ha equivocado, no es así. ¿Dónde está la libertad de expresión? La libertad de expresión también implica que yo tengo derecho a equivocarme. No sé si me dejo entender, amados hermanos.
Y si nos cortan la libertad de expresión, están cortando la libertad de pensamiento. Si nos cortan la libertad de expresión, están cortando nuestras libertades fundamentales. Lo que estaba sucediendo y sucede en algunos países, como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua. Hay terrorismo de Estado, persecución. ¿Por qué? No les gusta a muchas personas que tengamos la libertad de expresión. Incluso ya habían algunas palabras, algunas personas que estaban planteando, especialmente los del movimiento woke, los progresistas, que iban a meter a la cárcel a los pastores que digan que los homosexuales no gozarán del reino de Dios. Eso está en la Biblia. Nos querían coartar y nos van a querer coartar, ¿no es cierto? La expresión cuando queramos difundir la palabra o cuando queramos hacer discípulos. Por eso es importante que luchemos por la libertad de religión. No importa de qué congregación seamos, amados hermanos. Entonces, la promoción de la libertad es muy importante. Debemos promover la libertad de expresión y permitir que las personas compartan sus creencias. Qué belleza en la universidad ver hablar a un anglicano con un neopentecostal. ¿Se hacen en tu iglesia? Sí, ¡ay, qué bonito! ¿No es cierto? Pero al principio no querían entenderse. A un lado estaban los históricos, llamó a las religiones históricas de trasplante que han venido de afuera, y al otro lado estaban las iglesias nativas, ¿no?, que nacían en Bolivia. Ahora ya se respetan, se aman. Hemos tenido una oración de 90 días y era hermoso ver cómo los estudiantes de diferentes cultos, de diferentes posiciones teológicas, escuchaban con respeto lo que oraba la otra persona. Estamos sacando un documental bien interesante porque los 90 días de oración han tenido sus frutos que realmente para mí ha sido una confirmación de la fe. Por eso es muy importante la promoción de la libertad de expresión. Repito, debemos promover la libertad de expresión y permitir que las personas compartan sus filosofías, sus ideas políticas, sus creencias, sus opiniones, sin temor a la represalia, a la persecución y a la presión. ¿No es cierto? Eso es bien importante, amados hermanos. En algunos institutos bíblicos, y yo cometí el error también, porque es diferente capacitar en una congregación, ahí se adoctrina. Cuando el estudiante tiene una pregunta medio capciosa, inmediatamente yo, cuando no entendía lo que era la libertad religiosa, te voy a poner en disciplina, porque tienes que entender que en esta iglesia somos trinitarios, no unitarios, o al revés. Ahí tenemos que cambiar. El joven que esté en nuestro instituto, el joven que esté en nuestra universidad, el joven que esté en nuestra iglesia, tiene derecho a expresarse. Y usted, pastor, tiene derecho también de expresarse y comunicarle a él su verdad, pero no imponerle, no meterle a la fuerza su verdad. Esa es la libertad de expresión. Y también tenemos que defender los derechos humanos, amados hermanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos también están dados por Dios. No nos olvidemos que Dios pone y saca autoridades. ¿No es cierto? Entonces, los derechos humanos también son planteados, determinados por nuestro gran Creador, por nuestro Padre Altísimo. Y lo que nos ha regalado Dios lo tenemos que defender, porque somos buenos administradores. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que realmente responderle a Él, porque en algún momento vamos a rendir cuentas ante Él también. Entonces, si nosotros defendemos los derechos humanos, estamos defendiendo a la gente, estamos defendiendo a su creación, estamos siendo buenos mayordomos de lo que nos ha entregado Dios. Entonces, defender los derechos humanos de todos los individuos, incluyendo el derecho a la libertad religiosa, es nuestra obligación. Nos guste o no nos guste,
Nos gusta o no nos guste, tenemos que defender, porque somos cristianos, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene un tema que puede ser discutido o no discutido, pero yo creo que si tenemos diferencias en doctrinas fundamentales, está bien. Yo no voy a imponer mi doctrina, ni tampoco otra persona va a imponerme a mí. Y respeto, guardan respetos, dice, ¿no es cierto? Y eso si le agregamos, respeto con amor, guardan amores. Qué lindo ver diferentes pastores de diferentes congregaciones unidos defendiendo, ¿no es cierto?, a nuestro amado Padre. Amados hermanos, hoy estamos reunidos y debemos hacer una toma de conciencia que la libertad de religión es un derecho fundamental que ha sido otorgado por Dios a todos los seres humanos. No solamente a mí que soy presbiteriano, no solamente a mí que soy, qué sé yo, de cualquier neopentecostal o de cualquier línea doctrinal. Amados hermanos, la libertad de religión es un derecho fundamental que ha sido otorgado por Dios a todos los seres humanos. Como pastores cristianos, evangélicos, protestantes, tenemos la responsabilidad de promover este derecho, defender este derecho, disfrutar de este derecho, como lo estamos haciendo hoy. Por lo menos yo disfruto que no hemos caído en una dictadura y puedo tomar libremente el micrófono, verles a los ojos y decir lo que pienso. Esa es la libertad, amados hermanos, tan preciosa, tan hermosa. Y ahí los cristianos tenemos la responsabilidad de defender. Tenemos, repito, promover este derecho, defender este derecho, disfrutar de este derecho y respetar este derecho. El respeto a las personas implica respetar si han elegido una línea de fe, una línea política. Bueno, es una cuestión del libre albedrío. Y el libre albedrío, repito, ha sido dado por Dios. Y al hacer que este libre albedrío nos permita perdonar, no juzgar, que nos permita amar, ¿no es cierto?, vamos a construir comunidades más justas, comunidades más respetuosas entre nosotros, comunidades más pacíficas, donde todos puedan vivir en armonía y libertad. Exigir que nos respeten, respetando al prójimo. Esto es bien importante. Hay que exigir que nos respeten, respetando al prójimo. Veo con mucho dolor cómo se pelean dentro de una congregación, cómo se pelean entre congregaciones, cómo se pelean entre instituciones que nos representan. Yo soy el verdadero, la iglesia es mía, ustedes no confían. Es un lío. Ver el TikTok, ver las noticias, uno dice, los líderes que nos están liderizando, de ANDEP, Iglesias Unidas, ALCE, y todos ellos deberían respetar estas libertades, pero no lo hacen, se están matando entre ellos. Hay que hablar con ellos, hay que orar para que en algún momento tengamos una digna representación. Entonces, amados hermanos, la libertad de religión es un derecho humano fundamental que protege la capacidad de toda persona para profesar, practicar, cambiar o no tener una religión o credo o creencia. Esa es la libertad, tanto de manera individual como colectiva, ya sea en público como en privado, sin coerción del Estado, ni presión de otros actores. Imagínense qué es lo que ha hecho el Estado boliviano. Se van a la chiquitanía, se van a lugares que son quechuas, qué sé yo, imponen algo que se han inventado. Lo digo, los respeto, tienen todo el derecho, pero me ha parecido un poquito absurdo, ¿no? Y lo critico con mucho amor, además, porque he hablado con pastores en Santa Cruz, el Beni. Tenemos que respetar en el Beni, Santa Cruz y Pando, el año Nuevo andino. Pero nosotros no somos andinos, pero les han puesto.
el Año Nuevo andino, y tienen que hacer fogata, y tienen que quemar suyu, y tienen que hacer todo lo que hacen los aymaras, ¿no es cierto? Y eso lo han hecho por decreto. Es lo mismo con la ley Avelino Signani. Ahí te plantean que sí o sí, no importa de qué creencia seas, te imponen algún tipo de ideas, que respetamos, porque son también culturales, ¿no es cierto? Hay que respetar, pero también que nos respeten, ¿no es cierto? Esto es bien importante. En Bolivia, escúchame bien, ustedes que son líderes de sus iglesias, en Bolivia, con la nueva constitución política del Estado, que ha sido promulgada el 7 de febrero del 2009, nuestro país ha cambiado radicalmente. El estatus de nuestras iglesias ha cambiado totalmente, ¿no es cierto? Porque antes Bolivia era un país confesional católico romano. Y lo que decía nuestro pastor acá presente, las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, no teníamos la cartilla de ciudadanía. Éramos como, bueno, el país decía que éramos católicos, ¿no es cierto? Y teníamos que acogernos al calendario de los católicos romanos, teníamos que inscribir a nuestros hijos. Si alguna persona era divorciada, los católicos romanos no los respetaban, no permitían que entren al colegio, ¿no es cierto? Y también los respeto a los hermanos católicos romanos, pero cuando ellos no respetan el pensamiento de otra persona, ahí sí que tenemos que decirles, yo te respeto, tú me respetas. Ese es el punto más importante. Y creo que estamos, ¿no es cierto?, en ese nivel. Estamos en este momento que ha sido muy duro para muchas personas. Hablo con muchas personas mayores, yo soy mayor, ¿no? Me decía, era tan grave ser evangélico, cristiano o protestante, que cuando íbamos a la Cancillería, antes el Ministerio de Relaciones Exteriores se llamaba Cancillería, y el director de culto era un padre católico romano que atendía con sotana. Imagínense un pastor evangélico entrar a hacer un trámite ahí, ya estaba con problemas, ¿no? Directamente lo saludaba, hermano separado, pase por favor. Entonces es un problema que con la nueva constitución política del Estado tenemos los mismos derechos. Iglesias pequeñitas, medianas, grandes, ¿no es cierto? Tenemos los mismos derechos. Y hay que luchar para que nosotros preservamos ese tipo de relación. Entonces es muy importante, ¿no? Tenemos que plantear que, gracias a Dios, tenemos ahora un Estado laico. Ahora, aquí hay un tema importante que debemos reflexionar. ¿Cuántos años han pasado de los 2009 hasta la fecha? Son 16 añitos que tenemos como Estado laico. Que las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, tienen el derecho de sacar su personería jurídica. Porque antes era otra cosa cuando el Estado era confesional. Y aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué hemos hecho como iglesias para prepararnos para el futuro? En vez de unirnos, en vez de entendernos, nos hemos peleado más, nos hemos dividido más. Y lo importante es que cuando nos reconocen como iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, ¿no es cierto? No importa que sean de trasplante, no importa que sean nativas, no hemos hecho nada. Tampoco hemos hecho nosotros como universidades, que la UDABOR no es universidad confesional por si acaso, pero hay muchas universidades en Cochabamba, por ejemplo, que son confesionales. O sea, no se ha avanzado mucho. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora, amados hermanos? Tenemos que plantear una serie de aspectos para que nos respeten y tengamos carta de ciudadanía. ¿No es cierto? Por los pocos años del reconocimiento legal de nuestras iglesias, no se han desarrollado instituciones especializadas, por ejemplo. ¿Qué institución especializada nos falta? Un estudio jurídico de temas eclesiales, donde los abogados de las diferentes congregaciones pueden hacer fuerza y plantear el tema inherente a la iglesia. Esto es muy importante.
O sea, no se ha hecho nada, no se ha avanzado en diferentes ámbitos, en áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya deberíamos tener consejería cristiana con mucho avance de las ciencias sociales. O sea, psicólogos que sean cristianos, que puedan ya abrir sus consultorios de consultoría cristiana, sin importar qué credo o qué lineamiento doctrinal tienen. ¿No es cierto? Imagínense tener estas oficinas, estos estudios en diferentes ámbitos. Tenemos que reflexionar, amados hermanos, sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos 16 años. Y más que nada tenemos que reafirmar con mucha fuerza la libertad religiosa. Martin Luther King decía, la libertad religiosa significa no solo el derecho a creer, sino también el derecho a no ser forzado a creer. Qué lindas palabras de Martin Luther King Jr., el hijo, ¿no es cierto?, de ese gran evangelista norteamericano. Amados hermanos, si no nos organizamos, estaremos en total indefensión, indefensos, como hojitas que están en un río y se los lleva el agua a la velocidad que está corriendo el mismo. Tenemos que organizarnos y tenemos que entender bien la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece con claridad aquí no dice unos, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Yo hablaba con los capellanes que van a las cárceles y los frenan en la puerta y no va a entrar. ¿Dónde está su credencial? O si no, va a venir el día de visita. Y realmente, si los capellanes carcelarios jurídicos entenderían y tendrían una organización que toda persona tiene derecho a la libertad, en las leyes bolivianas dice que cuando un preso, que sea luterano, por ejemplo, necesita apoyo de su iglesia, a cualquier hora debe entrar un pastor luterano. Pero nos abusan en las cárceles, ¿no es cierto? Al pastor le revisan, lo tratan como si fuese un visitante que no es muy bienvenido. Y lo más grave, amados hermanos, en las cárceles, en San Pedro, en Calauma, donde van los capellanes universitarios, vienen con mucha tristeza y me dicen, se han peleado las congregaciones en la cárcel. ¿Cómo? Le digo, sí, no se pueden ver en la cárcel. Están peleándose los pastores en la cárcel. Realmente es tremendo lo que está sucediendo en el país y eso tenemos que resolver. ¿No es cierto? Para eso están ustedes como líderes, como servidores religiosos. Entonces, la libertad de religión es el derecho inherente a toda persona a tener, adoptar, cambiar, manifestar o profesar una religión o una creencia conforme a su conciencia. Este es un punto importante, libertad de conciencia, ¿no es cierto? Eso es bien importante que lo entendamos como pastores. Libertad de conciencia. Si alguna persona, repito lo que ha sucedido en la cárcel, quiere hablar con su pastor que es luterano, el Estado no puede prohibir que entre. Pero aquí nos dejamos abusar, porque no tenemos instituciones que nos puedan defender. Entonces, debemos creer que en Bolivia tenemos que profundizar las libertades. Y eso significa que debemos ser libres en Cristo Jesús. Dios nos ha dado la libertad. Y tenemos que plantear, porque al final de cuentas yo veo que muchos pastores también han sido echados de las cárceles, de los hospitales. ¿No es cierto? A la fuerza quieren hacer proselitismo con los enfermos de cáncer o con los enfermos que están con problemas de gastroenterología. Cuando van nuestros capellanes, que tienen un poquito más de conocimiento, ¿no es cierto? Y pelean por entrar porque tienen derecho los enfermos también de recibir apoyo tanto psicológico como espiritual. Vemos con mucha pena que cada persona no está yendo al hospital, a la clínica, a dar alivio a los enfermos. Lo que están haciendo algunas personas que no
creo que tenga mucha formación, hacer proselitismo por su congregación. Imagínense, hacen proselitismo de su congregación con un moribundo que está ahí. ¿Qué imagen damos? Entonces tenemos que tener instituciones que aclaren qué es lo que tiene que hacer un pastor, un miembro de una iglesia. Si no se llama pastor, se llamará ujier, se llamará elder, no interesa, pero tienen que tener cierto tipo de coherencia y tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, tenemos que luchar contra toda la coerción, contra la discriminación y la restricción por parte del Estado, la prensa y la sociedad civil. Amados hermanos, la prensa nos hace pedacitos cuando quiere. ¿Han visto esa última noticia que ha salido de Unitel? Un pastor que estaba poniendo sus pertenencias al nombre de su familia, de su hijo, ¿no es cierto? Y realmente en la universidad hemos dicho con mucho dolor cómo las iglesias, ¿no es cierto?, están siendo atacadas. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa con las instituciones como Iglesias Unidas, ALSPE, ALCE? Hay muchas, ¿no?, que reúnen a los pastores, calladitas. Claro, y la sociedad civil nos ataca a los pastores, nos ataca con mucha fuerza, y esto es muy grave. Debemos tener también una organización de prensa que defienda, ¿no es cierto?, a las iglesias y defienda a los servidores religiosos. Entonces, debemos ser muy claros, amados hermanos, en la defensa de las libertades y debemos entender este derecho que comprende tanto la libertad interna, la que tenemos adentro, espiritual, la libertad interna que se llama forum internum, que abarca la convicción personal de fe y la conciencia, con libertad externa, que se llama forum externum, que incluye la manifestación de la religión en la enseñanza práctica, el culto, la observancia de los ritos religiosos, el tema de la teología práctica, ¿no es cierto? Eso es libertad. Si usted quiere saltar en su iglesia, hágalo, es libre, ¿no es cierto? Si usted quiere solamente adorar a Dios con el tema de coritos, está bien. Y eso tenemos que respetar, ¿no es cierto? Ya no tenemos que tener esos miramientos, porque uno tiene derecho a creer en lo que quiera, tanto en su interior como en el exterior, ¿no es cierto? Entonces, donde lo hagamos que se respeten las libertades religiosas. Ahora, ¿cómo defendemos las libertades religiosas, amados hermanos? Primero, con la unidad. Si nos unimos todas las iglesias, dejamos a un lado el tema de que la mía es la única sana doctrina y yo soy el delegado del cielo, pontífice. Está bien, cada pastor tiene derecho a ser querubín, serafín, apóstol de triple unción. Está bien, respetamos eso, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que unirnos. Y al unirnos entre nosotros vamos a cambiar la realidad de las iglesias. Esto es muy importante. Con amor y respeto al prójimo. Amor y respeto al prójimo. Eso es bien importante porque nos van a dar propuestas creativas. ¿Qué significa propuestas creativas? Inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, con además alianzas estratégicas. Tenemos que aliarnos las iglesias con las universidades, con la Universidad Mayor de San Andrés, con la del Alto, y que los practicantes de derecho vengan a practicar en nuestras iglesias, que nos ayuden a entender las leyes, que se unan a instituciones. Por ejemplo, ya tenemos una institución sin fines de lucro que se llama, un estudio jurídico, ¿no es cierto?, de temas eclesiales. Ese estudio jurídico de temas eclesiales determina con mucha claridad que tenemos que aprender de la realidad. Tenemos estudiantes que son abogados en la carrera. Estos estudiantes, ¿no es cierto?, hacen sus proyectos de grado en base a lo que es libertades religiosas. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, ¿se han puesto a pensar quién ha hecho la ley 1161? Abogados que no eran cristianos, que no eran creyentes. Pero como no tenemos abogados dentro de la iglesia, o si tenemos,
¿no es cierto? No les estamos dando esa tarea tan importante de que salgan en defensa de la iglesia. Yo creo que es bien importante eso. En cada congregación tenemos 7, 8 abogados que se reúnan en ese instituto de investigación y que planteen cuál va a ser la futura legislación de las iglesias en Bolivia. Ese es un punto muy importante. Tenemos que legislar, tenemos que crear nuestras propias leyes, amados hermanos, las leyes de las iglesias, tanto en las ciudades, en todas las ciudades, 360 creo que hay, ¿no es cierto?, municipios, en La Paz, en Bolivia. Ya, perfecto. Y tenemos que hacerlo también en las prefecturas, leyes prefecturales. También lo tenemos que hacer a nivel nacional. Qué lindo sería, amados hermanos, que un abogado cristiano sea el asesor de cada comisión del Parlamento. Ahí cambiaría nuestra situación. Y tenemos harto abogado en las congregaciones, pero no los dejamos surgir. Hay que dejarlos, pues, hay que decirles, tú eres abogado y tienes que trabajar, ¿no es cierto?, en lo que necesita la iglesia. Esto es bien importante. Aunque he escuchado a algunos pastores dicen, no, la universidad es la pata del diablo, que no hay que ir al juzgado porque ahí vive la justicia es trapo de inmundicia. Y sin embargo, esa justicia nos revuelca cuando tenemos algún problema como cristianos. Nos revuelcan cuando tenemos problemas con nuestras iglesias. ¿Y quién nos defiende ahí? Tenemos todo para defendernos. Tenemos todo para hacer, ¿no es cierto?, alianzas estratégicas. Por eso, amados hermanos, yo creo que es muy importante cambiar un poquito la mentalidad antigua. Tenemos que ser innovadores. Tenemos que realmente servir a Dios con creatividad, con innovación. No estoy planteando el cambio de la Biblia, no estoy planteando el cambio doctrinal, no, estamos planteando la diferencia en lo que se refiere a leyes, en lo que se refiere a legislación, en lo que se refiere a gestión y administración de justicia. Amados hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy te pedimos humildemente que nos des la fuerza necesaria para luchar por nuestras iglesias, Señor. No solamente en Bolivia, Padre, sino en todo el mundo. Padre amado, Padre Santo, te pedimos que nos ilumines con tu palabra, que nos reveles qué acciones debemos tomar como cristianos. Y lo más importante, amado Padre, sabemos que tú eres el amor mismo. Danos amor para que podamos amarnos entre nosotros. Que no existan miramientos entre pastores, entre iglesias, entre bolivianos, entre personas que piensen diferente. Padre, hoy te pido con todo el corazón, mejores días para Bolivia, Señor. Mejores días para nuestros hijos. Haz que ya no se vayan nuestros hijos porque no encuentran trabajo en Bolivia. Haz que cambie la economía de Bolivia, Señor. Haz que realmente Bolivia sea el lugar donde tengamos la gran fuerza, como tienen otros hermanos en otros países, de mandar misioneros a nivel internacional. Yo creo, Señor, que de Bolivia se van a levantar misioneros que van a hacer historia, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Padre Santo, ilumínanos, perdónanos por todos nuestros pecados, Señor. Y en especial, perdóname a mí, Señor, porque yo sé que muchas veces he cometido errores, Señor. Pero tengo la valentía, Señor, de reconocer esos errores, porque sé que tú me vas a dirigir para poder seguir en esta lucha por las libertades religiosas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias. Un fuerte aplauso una vez más para nuestro querido arquitecto Jorge Emilio Dockweiler, que nos habló sobre el tema de la libertad religiosa. El tema de la libertad religiosa es algo muy amplio que es importante también conocer en nuestra vida personal para poder
y defendernos y poder expresar delante de nuestras autoridades. Estamos agradecidos al Señor. En esta ocasión, y vamos a continuar con nuestro programa, vamos a invitar, ¿sí?, un especial a cargo de Abdías Villagómez, que nos va a interpretar Por ti seré. Solamente una presentación, por favor, vamos a invitar. Y es presentación instrumental y viento, de viento, ¿sí? Abdías Villagómez. Sí, vamos a recibir con fuerte aplauso. Sí. Muchísimas gracias. La alabanza es algo tan importante para nuestra vida. Y como segunda presentación especial vamos a invitar a nuestro querido hermano José Luis Duarte, quien es tenor, para que nos pueda interpretar una alabanza. Vamos a recibir. Sí. Bueno, vamos a recibir con fuerte aplauso al tenor José Luis Duarte Vila, que nos va a hacer una presentación especial alabando al Señor. Estamos agradecidos por tener y la presencia de cada uno de ellos, quienes nos honran con las alabanzas delante del Señor.
Muchas gracias. Hola, ahora sí. Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas, cada página el amor. Verte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso es todo. No decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida nos dirá: lo has hecho bien. Solo con un sueño solo sabrás cómo vencer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Muchas gracias. Sí, ¿les encantó? Sí, él es el tenor José Luis Duarte, estamos agradecidos al Señor y ¿podemos invitarle una vez más? Sí, un fuerte aplauso entonces, por favor, una vez más, sí, para que pueda alabar al Señor, de esa manera, por favor.
queremos escuchar y deleitarnos, ¿sí? Una vez más con la alabanza que Dios nos permite en este tiempo. Ya prácticamente es última sesión, último día. Y de esta manera Dios nos permite gozarnos y la palabra del Señor también pueda trabajar y de esa manera tener una visión diferente delante de Dios para llevar el Evangelio a toda Bolivia. Amén. Así Dios nos ha encomendado. Una vez más, invitamos con fuerte aplauso. No estaba previsto, pero claro que sí, con todo gusto. Voy a sacar mi dulce ya. Que ya estaba de salida. Canten conmigo la que viene. La Marcelina. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré
alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la interpretación, la alabanza que llena nuestro corazón. Y por favor voy a pedir a todos y puedan colocar su celular a modo vibración o en modo avión para que no interrumpa durante la conferencia que tendremos hoy, la última sesión con nuestro pastor Emmanuel Kim, John Won Kim. Vamos a dar un fuerte aplauso para recibirle y escuchar el mensaje. Muy buenas tardes. Sí, Dios les bendiga grandemente. Sí. Esta vez por visitar a La Paz de Bolivia, me siento que Dios ama mucho a Bolivia. Dios munan mirachita kai santo evangelio tukuy Bolivia suyupi. Jesucristo ka tukuy lawarintat akaspa tukuy runata kay pachamanta salvanapaj. Tukuy bolivianos ta salvanapaj ima. Charayku hasta avanzado kay evangelio ka alcanzachu tukuy boliviaman. Chay sonqowan ñuqayku Sapa tiempo Congreso de Líderes Cristianos organizaiku. Tukuy imaymana conferencia esta pastores paj líderes cristianos paj. Allin wakichisqa kanapa kay Santo Evangelio ta apanapaj. Kay Jesucristo Santo Evangelio ta tukuy Boliviaman. Amén. Kunan o pasaje de Biblia más carizo Romanos 15 atacapi. Romanos 15 atacapi. Chunka es con ellos chichainimpi. Romanos 15 atacapi. Chunka es con ellos chichenta ñawiri sakunan. Yachanchik leypaj nisqanta leypi kaqkunapaq churasqa kasqanta kay pachapi kaq chika runas ch'in yachisqa kanankupaq tukuy runas Diospaq ñawpaqinpi huchachasqa rikurinankupaq. Leypaq kamachisqasninta ruwasqanrayku mana pipis Diospaq ñawpaqinpi chiqan runapaq qhawasqachu kanqa. Mana chayqa leynekta huchayuq kasqanchikta reparakunchik. Kunari Diosqa rikuchin imaynatachu runata chiqan runapaq qhawasqanta mana leyllawan. Chaymantataq leypis profetaspi testigo hina willaku. Diosqa runasta chiqanpaq qhawan creyiqniqta Jesucristopi payqa chayta ruwan Jesuspi tukuy creyiqkunapaq imaraykuchus tukuy usuqlla kanku. Tukuy runas huchalikusqankurayku paykunaqa Diospaq hatun kayninpaq k'anchayninta manata ripayta atinkuchu. Hinaqa Diospaq qasilla k'acha yanapayninrayku runaqa chiqan runapaq qhawasqa kanku. Cristo Jesusnanta huchamanta kacharichisqa kasqankurayku. Iskay chunka tawa chiklayninkama ñawirinchis. San Mateopi Jesucristoqa parlarqa parabolamanta. Chayta ñuqanchista entendechinanchikpaq Diospaq riynumanta. Parábola Jesucristo niwarqanchis
Urreqa fiestata ruwasqa kasaraku wawan kasarakusqa haqay zikch'anachinapi Jesucristo achayqa siervosninta kacharqa invitaq convidadosta maypichus kasarakuna wasi karqa chayman pero chay siervos chayarqanku convidados paqman paykunaqa mana munarqankuchu rita maypichus chay boda kashan chayman chay siervos kutirinku reypaqman y kikinta willarqanku chay invitadosqa chay convidadosqa paykunaqa mamunankuchu rita chay boda lugarman reyqa t'ukurisarqa chaypi aska hatun atini suyupi presidente ni sumay presidente invitación kichayqa llaqtaman fiestaman kuraqnimanta sino ocupasqa kashankupis pero kuraqnimanta tiempo urqukunqanku chay bodamas rinankupaq ñuqa República Dominicanapi kasaqti ñuqa centro educativuta apaykasarqani chayqa sutikun colegio de música Gracias chay colegioqa fundasqa karqa apoyuwan coro Gracias pata coro Graciaspis cerca visitaq coro Graciaspis Bolivia suyuman hamun visitaq Boliviaman asqa kutitaña coro Graciasqa allin kaq coro kay pachamanta kasan coro Graciasqa fundarqa Diospaq promesan niqta colegio de música Graciasta chay niqta kapuarqa contacto karqa Ucajdamawan República Dominicamanta pay qhawaspa chay presentación ta qhawarispa chay colegio de música Graciasta payqa payman manchay gustarqa mana pantani chayqa chunka qanchis niyuq p'unchaypi diciembre killapi iskay waranqa chunka hisq'uniyuq watapi niraq pandemia qallarisaqtin payqa invitarqa chay colegio de músico Graciasta concierto navideño runanpaq Teatro Nacionalpi chayqa kasarqa Santo Domingo República Dominicanapi chay ukaj damaqa kacharqa apacharqa invitacionesta institucionesman autoridadesman Teatro Nacional chay Teatro Nacionalmanqa waranqa suqtapachaq zunas yaykunku qankuna imanata kayta t'ukurinkichri ch'usas kasarqa machus imanata qankuna chayta t'ukurinkichis o funt'achu karqa ari pitaq invitarqa primera dama República Dominicamanta payqa invitarqa chayrayku chaypi participarqa embajadora Estados Unidos manta payqa Santo Domingo pi kasarqa chantapis waq embajada Argentina manta asqa autoridades embajadores chay niqpiqa chay Teatro Nacionalpi manchay funt'a kasarqa chayqa hinaqa kasan pero kay San Mateo iskay chunka iskay niyuq t'aqapi Jesucristo usrich'anachinamanta kaypi parlan
reyqa invitarqa convidadosta chay casamiento wasiman hinapis nipi risqachu nipi riyta munasqachu. Reyta chayta qhawaspa t'ukurisqa imata pasasan nispa chanta reyqa yuyayniman churasqa chay invitadosqa pay imarayku paykunaman hamuy munakuchu kay bodaman paykunaqa lla sasonquyuq kasanku matinkuchu kay casamientoman hamuyta pero reyqa reypaq wawanpata casamiento kasqanrayku chay invitadosqa t'ukurirqanku paykunaqa allinta wakichinanku tiyan nispa pero paykuna hatininku mana saqirqachu allin wakichinankupak chay casamientopi kanankupaq hina kanman chay invitadosqa q'ipirisqa kasankuman ni atinkumanchu mana condicionin kanchu chay casamiento wasiman rinankupaq charayku rey uqtawan wajarqa siervosninta inarqataq qankuna riychis uqtawan invitaq kunanqa mana hamuychis nispallachu mana chayqa mensajeyta kan kuna willachis reypaq mensajen karqa imayna karqari tukuy imaña wakichisqa kasan tukuy imaña wakichisqa kasan ama llakikuychischu nimamantapis imarayku rey invitasunkichis payqa wakichin tukuy imata pachaq porcientota ma ima faltachanapaq hamunaykichispas kay casamientoman nichis tukuy invitadosman tukuy imaña wakichisqa kasan chay mensajewan siervosqa zerqanku wataqmanta invitaq nillataq hamurqankuchu amen nillataq hamurqankuchu imaraykutaq paykunaman hamurqankuchu reyqa t'ukurirqa mana allin condicionin kasqanrayta mana allin capacidadin kasqanrayku paykuna hina t'ukurisqanku hinapis mayqan razon karqa mayna waqniqpi kasarqa imarayku paykunaqa mana munarqankuchu riyta chay casamiento wasiman paykunaqta karqa paykunaqta fiestasnin karqa paykunaqa ocupasqa kasarqanku paykuna llank'anankupi kasarqanku amen chayqa punchari chayrayku chay llank'anasninku chay fiestasninku mana saqirqachu chay bodaman rinankupaqqa chay boda imanita munan zaypaq kusinin zaypaq allin kaynin paykunaq fiestankuqa mana saqirqachu participanankupaq chay zaypaq kusininpi chay zaypaq gozonpi kallantaq waq ejemplo ñuqanchis ñawirinchis Estepaq librumpi chaypi rey Asuero lluqsin rey Asueroqa pay fiestata ruwasqa llaqtakunanpaq p'unchaytaq rey Asueroqa kusisqa contento kasarqa payqa llaqtakunata qhawaspa paykuna kusisqa kasarqanku chay rey Asuero fiesta wakichirqa paykunapaq chayrayku tukuy llaqtakuna chaypi kaqkunaqa chay fiestapi
reasuero organizarqa paykunaqa kusisqa kasarqanku tukuy imata rey wakichisqa chayrayku. Payqa kachasqa runasta invitananpaq Zeina Bastita. Qankuna yachankichis chari? Zeina Bastiqa manchay k'achita karqa. Reyasueroqa payqa qhawachimunarqa Zeina Bastiqta llaqtakunaman. Chayraykun Reyasuero payman kachasqa wakyachinankuta Zeina Bastiqa mana munarqachu riyta. Chay Reyasuero raymiman. Payqa mana munarqachu. Reyasuero chayta uyarispa Zeina Basti mana rimunasqachu raymiman. Reyasueroqa manchayta phiñakurqa. Manchay phiñasqa payqa kasarqa. Chayraykun Reyasuero qhechurqa Bastita Reynumanta. Ñuqanchisqa kunan qhawasunchis Zeina Basti maraykutaq ma participayatarqachu Reyasueroqta. Bibliapi imatataq nisan? Zeina Bastiqa paypata karqa fiestan palaciopi. Yachankichischu? Reyasueroq palaciopi iskay fiesta karqa. Uhninqa fiesta karqa chayta wakichisqa Reyasuero, uhninqa fiestataq wakichisqa Zeina Basti. Ziyatinapaq Reyasuero rayminman Zeina Bastiqa saqinan karqa chay fiestanta paypaq wakichisqanta. Imarayku pay masiyta munarqachu razon karqa payqa mana munarqachu saqiyta chay fiestanta. Amén. Payqa mana munarqachu saqiyta fiestanta. Chaypipis kallantaq waq ejemplo. San Lucas chunka pisqayuq kaypiqa chay hijo prodigomanta askas yachanku kaynita. Askas mana qhawarinkuchu kuraq kaq wawamanta mana yachanchu entendinchikunichu mana chayta. Aska pastores chay kuraq kaq wawamanta mana parlankuchu. Mayqataq problema karqa sullk'a kaq wawan payqa wasimanta ripurqa. Kuraq kaq wawari payqa ripurqachu wasimanta manachu. Mana payqa wasimanta ripurqachu. Payqa qhipakurqa tatanpaq wasinpi. Wakkuna imanata t'ukurinku kuraq kaq wawan allin kasan. Ñuqanchis imanata t'ukurinchis ñuqanchis willananchis tiyan kay palabrata mundanusman. Pero iglesiapi congregaqkunaqa allin kasanku. Nipipis paykunata llanqhariyatinchu. Palabrallata mundanusman anunciananchis tiyan hinata wakinkuna t'ukurisanku. Hinapis mundanospis necesitanku Diospaq palabranta. Amén. Mana mundanuslachu Diospaq palabranta necesitanku
Dios pa creyentes nipis necesita llanta hasta paykunaqa necesitanku. Chaqapuni nisuma hermano kay La Paz iglesia manta kay misión manta apayqa hospedaje manta kay kama pusamuan 15 punchata paypuni apay kachawan ñuqa gracias taqoni payman. Ñuqa autopi kasaqtay kuraqninmanta ñawisniyta wisq'ani Diospaq ñawpaqinpi oranaypaq. Entiendechikunichu manachu? Ñawisniyta wisq'ani a veces nin puñurpayani. Entiendechikunichu manachu? Puñurni mana chayqa afectawanchu hospedajemanta kay kama chayamunaypaqqa. Hinapis hermano choferqa payqa manejasaspa payqa puñurpayan ima kanqari mana ñuqa chayamuyatanichu kay kama. Yachankichichu pasajerosqa puñurpayanku nima problemapis kanchu. Choferqa chofer puñurpayan chayqa hatun ch'ampa kasan. Mundanospaqqa paykuna nestanku Dios palabranta. Paykuna mundanumanta astawan ñuqanchis Dios palabranta nestanchis. Mundanos puñurpayanku chay nima problemapis kanchu. Pero Dios pa creyentes nin puñurpayanku chay kay pachapi manaña nima suyay kanchu. Jesucristo chayamunqaña. Nechuna kasa kankuna yachankichichu Jesucristo hayk'ashish kay kutikaqpi hamunqa kay pachaman mundanos puñusaqtinkuchu mana hinachu kanqa. Mundanos kanku. Creyentes ka Dios pa creyentes nin paykuna puñunqanku chay Cristo hamunqaña. Mana ima situación qhawanankupaña. Chay zikch'anachinapi chay hijo prodigopi runaqta iskay wawashnin karqa. Ñuqanchis niqkanchis kuraq wawan problemayuq nispa. Chaypi yachaqakun rameraswan kasarqa sullk'akaqqa, drogata, alcoholta uphiaspa, fumaspa, tusaspa, bachatata, casinosta puqllaspa, mana congreganchu iglesiamampis. Chaypi yachakun mayma problemapis kanchu. Astawan sullk'awamanta kuraqqa wawan hatun problemawan kasarqa. Pastores qankuna t'ukurinkichikchu kuraqqa wawan mana ima problema kasqanta pantasqa kasankichis pastores. Astawan kuraqqa wawan astawan sullk'akaq wawamanta kuraqqa wawan hatun ch'ampaynin karqa. Tatanqa hatun raymita wakichirqa. Sullk'akaq wawanpaqa sullk'a wawanta qhawaspa kutirimusqanta. Tatanqa contento kasarqa. Tatanqa kusisqa kasarqa. K'uchusqa kasarqa. Pero Bibliapi kuraq kaq wawanqa payqa campumanta chayamusqa. Campupi mata pay ruwasarqa. Futboltachu pullasarqa. Pay futboltachu pullasarqa chaynapi mana. Payqa llank'asarqa. Yachankichichu kuraq kaq wawan sullk'akaq wawanman ujinataq karqa. Sullk'akaq wawanqa saqra wawa karqa. Qhilla wawa karqa. Mana yachanichu paseñosman qhilla runas gustasunkichishchu. Mana ñuqa creyni paseñosqa serios kanku. Kunanqa hina sintisani
paseñosqa serios kanku. Paseños manqa mana gustanchu negligentes runaqa. Paseños manqa gustan diligentes runas, kuchis runas. Chay surk'akaq wawanqa qilla runa karqa mana llank'ay gustarqachu. Kuraq kaq wawari diligentes runa karqa, kuchis runa. Payqa campomanta chayamurqa, pay campopi llank'asarqa. Pay wasiman chayamuqtin, chaypi fiesta uyarikurqa. Kuraq kaq wawan waturqa. Ukninqa sirvunta. Imataq kaypi kasari? Imarayku fiesta tiyan? Uk sirvotaq nirqa. Tatayki kay raymita uqhari ruwasan. Tatayki manchay kusisqa, manchay k'uchusqa kasan. Tataychu contento kasan? Imataq pasari? Payqa ñuqapaq fiestata ruwasan. Mana yacharinchu entendichikunichu mana chayta. Tatayqa fiestata ñuqapaq ruwasan. Ñuqa llank'ani sacrificaniña. Tatayqa kusisqa kasan ñuqarayku. Payqa chay fiestata ñuqapaq ruwasan. Siempre imatataq ni? Tataykiqa sulk'aykipaq kay fiestata ruwasan. Imaninki? Sulk'akaq hermanoykipaq. Qankuna yakunkichu este libruta Rey Azueroqa huk runata sayarichisqa iskay kaq atiwan churasqa chay suyupi. Qankuna pastores yuyakunkichu? Rey Azuero uqharirqa huk runata iskay kaq atiyta qurqa payman aman. Rey Azueroqa aman chayaqtin saludarinanpaq chayqa tapuni aman munarqa wañuchiyta munarqa Mardoqueota. Diospaq runanta payqa wañuchiy munarqa. Payqa rirqa reypaqman, payqa denuncia rirqa kayqa saqra rebelde nispa. Chay runata wañuchinanchis tiyan nispa aman chayarqa hinata. Rey Azuerotaq tinkurqa Rey Azuero waturqamanta aman. Ñuqaypata tiyan huk runa. Ñuqa payta manchay estimani. Ñuqa munani ruwayta. Ñuqa payta manchay estimani. Ñuqa munani glorificayta kay llaqta ñawpaqaypi. Imata kaman allin, imata ñuqa ruwasaqri? Aman chayta uyariqtin sunqunpi imatataq nirqa? Kay Zeynopiqa pita kaman Rey glorificayta munan, estimayta munan, pita kamari? Ñuqa. Entendechikunichu manachu? Pita kaman ñuqa. Pay imata nirqa? Rey qan glorificay munanki llaqtakunaq ñawpaqinpi wakichinan tiyan. Cocheta, reypaq karrunta, ucharichirqa chayman, wakichispa, reypaq pillunta, chayta parasarqa. Imarayku, amanqa tukurirqa, rey payta uqariyta munarqa, payta glorificayta munarqa, hinata tukurirqa. Rey Azuero imatataq nirqa? Allin chay nisqaykiqa. Charayku kunan qan chayta wakichiy. Imapaq? Pipaq? Mardoqueopaq. Yachankichu aman imaynata tukurirqa? Payqa tukuriq Rey payta glorificay munasqanta. Rey munarqa payta estimayta. Reyqa pay sayarillita payta.
Mana hinachu karqa, mana amanchu karqa, mana chayqa Mardoqueo karqa. Yachankichischu? Kuraq kaq wawan payqa tatan chay fiestata uqharisqan, sayarichisqan, payqa piensarqa paypaq kasqanta. Imarayku? Ñuqa llank'ani ñak'arini ni hayk'aq mana kasunichu ñuqaqa k'acha kani. Hinapis uksirpa imatataq payman nirqa, chay fiestaqa tatayki uqharin, sirk'akaq wayqiyki niqta pay wasiman kutirimun, payqa manchay phiñasqa kasarqa. Payqa kasarqa manchay phiñasqa, manchay gestu kasarqa. Manachu ñuqa kani? Mana chayqa? Sirk'akaq wawqi, pay imata ruwarqari? Pay imata ruwan? Mana chayqa ma imatapis ruwallanchu, mana chayqa malgastan tukuymanta qusqanta. Paypaqqa fiestasta uqhariy. Sirk'akaq wawaqa ni hayk'aq entendayatachu tatanmanta. Entendechikunichu manachu? Chayrayku imata kasari? Tatay, tatallantaq lluqsirqa. Rogaq payta chay fiestaman yaykunanpaq. Yachankichu? Chiqachu manachu? Yachankichu tatan imata munarqa? Kuraq kaq wawan yaykunanta chay tatanpa fiestaman. Tataqpa munduman, tataqpa kusuyniman. Payqa yaykuy munarqa tatanpa kawsayninman, tatanpa ayllunman, tatanpa kusikuyninman. Kuraq kaq wawaqa aychanpi payqa tatanwan kasarqa. Espiritunpiri payqa karunchasqa tatanmanta karqa. Sirk'akaq wawanqa espiritunpi allin kasarqa. Sirk'akaq wawa cuenta kurqa, pay kriq bueno kasqanta, paypata capacidad karqa pay funt'anapi tukuymata. Ima sunquwantaq wasiman pay kutirirqa, pay cuenta kurqa ñuqapi ma imapis allinchu tiyan. Ni ima allin kanchu, mana chayqa paypi wañuy t'unay chay tiyan, desesperación tiyan. Pay chaychaqa qanwan tinkurqa chayrayku sirk'a wawanqa kutirimun. Amén. Amén. Jesucristo crucificasqa kasatin iskay saqra runas crucificasqa Jesucristowan qusqa kasarqa. Uknin kasarqa paraísoman chaqa puncharay, Jesucristo qusqa ripun paraísoman. Pay imatataq nirqa, kay runaqa ñuqanchis crucificasanchis. Ñuqanchisqa crucificasqa kananchis karqa, wañusqa kananchis karqa, pero kay runa ni imatapis saqra ruwanchu. Amén. Yachankichu? Humari churpaq sunqunpi pichqa k'achakaq karqa Jesucristolla. Askhas michis crucificanku. Paykunaqa mana chay saqra runas hinachu karqanku.
paykunaqa humanamente moral nimpi astawan allin chay malhechorismanta karqanku, pero espiritunkupi chay malhechorqa qayllalla kasarqa Jesucristoman. Chay malhechorqa espiritualmente payqa Dios Jesucristo sonqowan tinkuyatirqa ñuqanchisqa wañusanchis cruzpi, ñuqa wañunanchis karqa cruzpi. Amén. Ukninkaq malhechorimata nerqa tukuy ñuqanchis hucharikunchis imata creen ñuqallanchis hucharikunchis mana wakinkunapis hucharikunku kan Cristo kanki salvakuyari ichantapis ñuqaykutapis salvallawaykutaq. Mana entiendenachu ñuqaqa imaraykuchus crucificasqa kanay tiyan kaypi. Ari ñuqa huchallikuni mana crucificasqa kanaypachu cruzpi. Chunka wata cárcelpi allankachu. Pero sentenciawanku wañuyo mana. Mana ñuqa saqra imastachu ruwani, pero cárcelpi kanapaq chunka wata pisqa wata allin kasan. Pero wañuyman sentencianawankupaq mana. Kan Cristo kanki chayqa salvakuy chantapis salvaway imarayku ñuqa ma entiendenichu imaraykuchus ñuqata wañuchisawanku. Chay karqa sonqonchay malhechorispata ñuqanchisqa cruzpi warkusqa kananchis karqa. Amén. Pero Jesucristoqa ni ima saqrata ruwanchu, imanita munan malhechorpas sonqonpi Jesucristulla allin kaq karqa, tukuy obrasnin saqra karqa. Charayku malhechorqa mana obranpi apoyayatirqachu. Paypaqqa Jesucristulla k'achakaq karqa. Charayku chay malhechorqa Jesucristo obranta hap'irqa, Jesucristo sacrificionta chaylla ñankasqanta Dios paz zeynoman yaykunanpaq. Payqa nirqa yuyarikuwanki ari ñuqamanta zeynuykipi kaspa nispa. Ima uyawan pay kayta palasarqa masq'arisunchis astawan pasajeta Bibliapi masq'arisun. San Mateo libro qhawarisun. Masq'arisun. San Mateo iskay chunka qanchis niyuq chishyaninta qhawarisun. San Lucas libruta qhawarisun. San Lucas 15 chunka iskay niyuq t'aqapi. Tawa chunka chiklayninta. Quinsa chunka isq'unimanta pacha ñawirisun. Hinallapi uhnin kaq suwaqa ch'aqatasqallata kashaspa Jesusta phiñakuywan nirqa, qanchus Cristo kanki chayqa qanki kiykita salvakuy ñuqaykutapis salvallawaykutaq nispa. Tawa chunkanpi
Uhnin kahri chay simayta k'amerqa, manachu Diosta manchachikunki, qampis kay hina wañunallapita kachaspa, tawachunka uhniyuqpi, iskay 15. Ñuqanchikqa huchanchikmanta kaypi kasanchik, imaraykuchu saqra ruwasqasninchikmanta ñak'arisanchik. Payri mana ima saqratapis ruwarqachu. Tawachunka iskayniyuqpi, chanta Jesús manerqa, yuyarikuanki ari ñuqamanta reynuykipi kaspa nispa. Jesús ta kutichirqa chiqatapuni ninki, kunanpacha ñuqawan paraísoypi kanki nispa. Chay saqra runaqa ñuqanchis saqra imasta ruwanchis ñuqanchis kaypi kananchis tiyan nispa. Imaniyta munankay? Paymanta payqa nima allin ruwarqankuchu paykunaqa saqras karqanku. Charayku paypaqa Jesucristulla k'achakaq karqa. Charayku payqa atirqa taripayta Jesuspaq obranta, Jesucristo sacrificionta sonqon ukhupi feynekta. Amén. Kaypinin tawachunka iskayniyuqpi. Chanta Jesús manerqa yuyarikuanki ari ñuqamanta reynuykipi kaspa nispa. Ima uyawan pay parlarqa kayta Jesusman? Ima uyawan pay kayta parlayatirqa Jesusman? Apayqa apoyakurqa Jesucristo sacrificiónpi, Jesucristo obranpi. Charayku Jesús imata nirqa, kunanchis si chiqatapuni ninki kunanpacha ñuqawan paraísoypi kanki nispa nirqa. Chay saqra runaqa nima allinta ruwarqachu. Paypaqa Jesucristo ruwasqallan k'acha karqa. Charayku payqa Jesucristo obranta, Jesucristo ñak'arininta sonqonpi hap'irqa feynekta. Amén. Diosqa nirqa chiqatapuni ninki nispa. Ma imapis karqachu pay hatun yananpaq. Mana imapis allin kaq paypi karqachu. Ñuqamanta kasaqti iglesiapi wawqimasi accidente nata payqa fracturasqa karqa. Payqa muletapi apoyasqa hamurqa, imarayku chakin fracturasqa karqa. Ma puriyatirqachu, chakinpi apoyakuspa payqa hamurqa, muletapi apoyakuspa hamurqa. Pay oficinaman chayamun iglesiaman y ladoman muletata churarqa, pero ukmaqtaqa chaypi muletata hap'ispa puriykachisarqa. Pero payqa iskaynin chakisnin allin kasarqa, pero payqa chakisninpi apoyakunanpaq purinanpaq mayma problemapis karqachu. Pero payqa hap'irqa muletata, kuhupis kaman hina. Hinata puriykachasarqa. Payqa practicasarqa. Hinallamanta pastor wajiarqa. Hermano, hamuy usqayta. Chay hermano imata ruwarqa. Muletata choqarqa y usqayta correrqa. Payqa choqarqa muletata. Payqa correrqa iskaynin chakisninwan. Payqa chakisninpi apoyakuspa rirqa. Chanta pastorman qayllaykurqa, imarayku paypata iskaynin chakisnin sanus kasarqa. Mana chayqa payqa kuhupis kama hina apaykachasarqa muletata, mana payqa kuhuchu karqa. Pero uknin kaq hermanuri chakin fracturasqa kasarqa, hermanos kay hamuy nispachu muletan choqaspachu nisqa, mana payqa muletan choqayatinchu. Waqyan chay imata pay ruwanqari, uktawan apoyakuspa muletanpi, purispa, qayllaykuspa, pastorman hina qayllaykunqa. Chaqapuni chari hina kasan.
Kankunapaj hasta mascarizun kaypi San Lucas chunka pisqayuq kurajkaq wawamanta. San Lucas chunka pisqayuq taqapi sulka wawamanta ñuqanchik yachanchikña kurajkaq wawamanta parlasun. Kaypi masqasunchis iskay chunka pisqayuq chiklayninta qhawarisun. Chaykama kurajkaq churinqa chakraspi kasarqa kutimuspa wasiman qayllaykuspa uyarisqataq takisqankuta tususqankuta ima huknin kamachinta wajiaspa tapusqa ima ch'aqwaytaq chayri nispa payta kutichirqa wawqiyki chayampun tataykitaq wira kaq torilluta ñak'achin allin kutimpusqanrayku nispa iskay chunka pusaqniyuqpi ñawirisun tukuy qusqa iskay kinsa chanta kurajkaq churinqa phiñakuspa mana puni wasiman yaykuyta munasqachu tatantaq lluqsimuspa mayta nisqa yaykumunanta tatan kusisqa kasarqa contento kasarqa chayqa punicharin kurajqa wawan imayna kasarqa payqa phiñasqa kasarqa pastor qawsaman kurajqa wawan tatanpata hina sunqun karqa kurajqa wawanpata tatanpaq ñannin kikin karqa payqa mana phiñakunanchu karqa payqa kusisqa tatan hina kashanan karqa tatanqa kusisqa may kusisqa kasarqa pero kurajqa wawan phiñasqa kasarqa charayku ñuqanchis qhawayatinchis kurajqa wawanqa mana tatanpatachu karqa kurajqa wawanqa mana tatanpatachu karqa kurajqa wawanqa tatanmanta hawapi kasarqa masqarillasuntaq Diospaq palabranta kaypi iskay chunka pusaqniyuq chiklayninta chanta kurajkaq churinqa phiñakuspa mana puni wasiman yaykuyta munasqachu tatantaq lluqsimuspa mayta nisqa yaykunanta imarayku kurajkaq wawan phiñakurqa payqa askha watasta tatanpaq wasinpi kasaspa payqa askha wataspi hina sunqun karqa waqaychasqa chay waqaychasqa sunquwan payqa tatanpaq wasinpi tiyasarqa entendichikunichu manchu qusqa ñawirisun iskay kinsa paytaq tataman nisqa ñuqaqa kay chika watastaña sirviyki kasuspallapuni manataq hayk'aqpis kabritallatapiz qoriwankichu kawsaqayniman mikhuspa kusirikunaypaq chay chika watasta tatanwan karqa paymanta nirqa ñuqa kawsaynipi ni hayk'aq ma hayk'a ñuqaqantaqa imayta t'ukuriq kurajqa wawan chay fiestaqa sullk'akaqniypaq chay fiestaqa ñuqapaq kanan karqa imarayku payqa t'ukurirqa tatanpaq munaynin kasqa allin kaq ruway payqa t'ukuriq tatanpaq munayninta funt'ananpaq allin ruwananta payqa hinata t'ukuriq payqa chay yuyayninpi karqa tatanpaq munayninta funt'ay pay hinata t'ukurirqa tatanpaq sunqun hinachu kasan kankuna yachankichikchu Dios ninchikpaq sunqunta Señor Jesucristo sunqunchik hinachu kasan tukuy ñuqanchis allin ruwananchista ma hinachu kasan Jesucristo sunqunqa Jesucristo munayninqa kasan
mayqin runapis cuenta qokunchu uqa mana ima allinta ruwayatinchu paypaq. Tatanman kutirispa tatan llank'an kawsaynipi chayta tata Diosqa munan. Kusi allin kusiypi kay imata kasan? San Mateo qanchis t'aqapi iskay chunka qanchishnipi matanin mana tukuy señor niwaqkunachu tataypaq reynoma yaykunqachu. Mana chayqa tataypaq munayniyta funt'aq yaykunqa tataypaq reynoma. Pitaq reynoma Diospaq reynoma yaykuri? Pichus Diospa munayninta funt'aq yaykunqa. Genesismanta Apocalipsis kama qillqasqa kasan Diospaq munaynin. Mayqinta Diospaq voluntadnin kasan Diospaq reynoma yaykunanpaq ñuqanchis qhaturanchis mana ofrendanchis mana diezmanchis ni chaypis. Diospaq leyninta funt'anchis chay Diospaq Israelitas hina creeskanku. Imaraykutaq Dios Romanos 15 t'aqapi qhawarillasuntaq. Romanos 15 t'aqapi chunka hisq'uniyuqpi ñuqanchiskuna ñawirinchik tukuychu tarinkichis yachanchik leypaq nisqanqa leypi kaqkunapaq churasqa kasqanta kay pachapi kay chika runas chinka yachisqa kanankupaq. Ñuqanchis pastores líderes munasqa mana ñuqanchis razoninchisachu uyarinanchis mana ñuqanchis uyarinanchis tiyan yuyayninchis niwasqanchista ma uyarinanchistu tiyan justicianchista mana uyarinanchichu imaynachis ñuqanchis qhawayninchista mana chayqa ñuqa Diospaq leyninta uyarinanchis tiyan ley imatataq nin ñawishninchista kichanchis uyarinchis allinta leypaq nisqanta kaypi nisan. Yachanchik leypaq nisqanta leypi kaqkunapaq churasqa kasqanta kay pachapi kay chika runas ley imata niwanchis sibiykita wisq'ay mana yachinichu qankuna waqkunaman ninkichichu ch'imanta kay qankuna ninkichu waq runasman hinata ch'imanta kay imarayku mana uyarimunanichu qanmanta mana razonniki uyarimunanichu mana t'ukuynikitasta uyarimunanichu imatanin simiykita wisq'ay nin Diospaq leyninwanchis Diospaq juiciurapi kasqanchista pastores creyentes Diospata nigrinchista kicharinchis uyarinchis allinta leypaq nisqanta ley imata niwanchis ñuqanchista simiyki wisq'ay niwanchis imarayku qhachqata palan razonnin kasqan niqta. Amén. P'unchay ñuqa Colombiapi tiyasaqti kay La Paz Bolivia hinapi kay Colombiapipis kallantaq mana mana pico y placa nisqa mana autos sapa p'unchay circulayatinchu Colombiapi kaypi kallantaqchu restricción sutikun kaypi Colombiapipis restricción nillankutaq p'unchay ñuqa iglesia autowan lluqsini estudio bíblicoman rinaypaq hinallamanta ministro waqhamuwan mana celular hap'inaychu karqa ñuqa celular hap'ini parlasaqti ay santo cielo policía de tránsito qhawasawasqa uy saya yuqladupi policía tránsito mantaqa ñuqa ventanayta apaqaspa documentos tamañawan uqllata nirqani imataq policía nispa
Imaraykuchus ñuqa parsarqani chayta payman willasarqani urgencia nispa. Bolsa de transitota qhawarqa asikorqa. Qhawawaspa ñuqata asikorqa. Chanta niwarqa uraykunayta. Kanqa? Kanqa violanki leyes de restricción manta. Ulla huchay karqa ñuqa parlay munarqani askata. Paytaq uraykawayman placata yupanan placata autoymanta qarqarqa. Mana chay p'unchay chay autoqa circulananchu karqa. Haqaypi leyes de restricción taqa fuerte. Chay leyta violan chayqa gruata apakapun uqllamanta. Y pagana tía $40 autota urqunapaq. Mana pagan chayqa chay tiempopi. Hasta un pagana, hasta un puchay pasa, hasta un pagana. Charayku número placata qhawan autoipata ay nispa cuenta qukuni Dios mío. Mana kunaqa auto urqunachu karqa. Manaña ñuqaqa simita astawan kicharqanichu. Grua hamun apakapun. Ñuqataq nirqani. Ñuqa huk palabrallata parlarqani. Huk palabrallata ñuqa parlani policias ñawpaq qinpi imata nirqani. Khuyaqakuy ñuqamanta. Imata nirqani. Khuyaqakuy ñuqamanta. Pastores hinata parlanku tian justicia razonin obran tian charayku askha parlanku chay kuraqqa wawanqa pay phiñasqa kasarqa mana sullk'akaq waqinwanchu payqa tatanwan phiñasqa kasarqa Esau kikin Esauqa kuraqkaq wawan waje pokapi tiaqkanku pero chay iskay waspata kikin sonqunku karqa Esau Caínpaq Caínpata Dios mana ofrendata munarqachu Caín manchay phiñakurqa imaraykutaq mana ofrendayta hap'inchu imarayku ma munanchu ofrendayta nispa payqa mana Diosta wañuchiyatirqachu Diosqa espíritu Diosta ma wañuchiyatirqachu pero sullk'a wawqinta wañuchirqa Dios chus paypaq ñawpaqinpi kaman karqa chay pay Diosta wañuchimancha karqa yachankichis imaraykuchus Caín phiñasqa kasarqa Caínqa kallpanpi sacrificiumpi obranpi apoyakuq Caínqa obranta sacrificionta qhawaq k'achakasqanta pay hinata qhawaq ¿Entiendechkunichu manachu? Dios mana apirqachu Caínpaq ofrendanta. Dios mana aceptanchu Caínpaq ofrendanta. Yachankichichu? Mana Dios lechu mana hap'isqa ofrendanta Caínpata. Nitaq Caínta hap'illarqatachu aceptarqachu. Caínqa manchay phiñasqa kasarqa imaynamanta ofrendayta ma aceptayatinmanchu nispa. Urqunapaq hallp'aq puquyninta Caínpaq ofrendanqa hallp'aq puquynin karqa. Imaynata hallp'aq puquyninta urqunpay oficinapichu chukusqachu kasan aire acondicionado urapichu kasan mana sudarispa hinamanta hallp'aq puquyninta tariyatinmanchu qankuna campupi tiyarqankichikchu ñuqa watuykichis pastores negligentes campupi tiyayatinkuchu manachu negligentes mana negligentesqa campupi wañunanku tiyan mana llank'ay munaqkuna campupi wañunanku tiyan kay hallp'api hinata saqinku chay mana campesinos llank'anchayqa hallp'a hinachu hallp'amantachu poco lluqsin Boliviapi mana llank'aspa campesinos ima horasta sayarinanku tiyan
chunka panita. Kay Bolivia pi campesinos ima hora está sayarinko. Chunka panita o kuskan punchaita. Ay sarikuspa. Almuerzan. Tawa pani pakarinipi. Ñoqapis huch'ika asaqti Coreapi campupi tiyaqkani. Ñoqa chiqnikuq kani chay sayarikuna panita. Tawa pani pisqa panita hatarikunku. A veces tío y niwaq. Emmanuel sayari hakuy nispa kanku. Tawa pani paqarinip sayarkani. Kainqa chay poqoyta urqunanpaq hallp'amanta. Dios nisqaña mana sudarispa mana poqoyta tarinkichu. Nanaywan urqunqa mana nanaywan matachu. Charayku kayanqa llank'a kallpaku sayk'uq hallp'aq poqoyninta urqunanpaq. Amén. Dios chayta qhisacharqa. Mana munarqachu. Imaraykuman munarqachu? Llank'anachu faltarqa? Sacrificiochu faltarqa? Kayinpaq sunqun kallpachakunachu karqa? Mana hinachu kasaq. Kayin chay hallp'aq poqoyninta urqunanpaq payqa askhata sacrificakurqa, sudarqa, llank'arqa, kallpakurqa. Dios mana munarqachu imarayku kayinpaq ofrendanqa mana Diospaq ñawpaqinpi allinchu karqu. Imaraykutaq mana allinchu Diospaq ñawpaqinpi karqa. Imarayku kayin ofrenda kallp'amanta parqa Diospaq ñawpaqinman. Ofrenda necta Diospaq munayninman Dios payqa munarqa Dios perdonananta. Nira kay hucha kay pachama yaykusaqtin mana runasqa sacrificio apanankuchu karqa. Pero hucha kay pachaman yaykumurqa Adán necta kay pachaman runasqa sacrificios ofrendasta apay qallarirqanku. Chay ofrenda necta Diospaq munaynita funt'ay munarqanku huchasninta pampachananpaq. Kay hinamanta huchasninmanta perdonasqa kayta munarqa. Charayku payqa ofrendanta aparqa Diospaq munayninta funt'aypa. Sudornin necta sacrificio necta obran necta payqa Diospaq munayninta funt'ay munarqa Dios payta perdonananpaq. Hinapis ñuqanchis qaykichisukta. Diospaq munayninqa huchasninchista pampachananpaq. Diospaq voluntadninqa huchasninchista allinpuchananpaq qillqasqa kasan Bibliapi. Masq'arisun pasajeta Bibliapi. Levítico chunka qanchisniyuq chunka uqniyuq chiklayninta. Chay kasiyan Diospaq voluntadnin. Diospaq voluntadnin kay Bibliapi qillqasqa kasan. Mana complicadochu kasan pastores. Kay chaqakaq kasan. Qusqa ñawirsunchis tukuy iskay 15. Chay mikhuq runaqa wañuchisqa kaqinbaraykuchus tukuy kawsaspataq kawsakinqa yawarninpi kasyan. Ñuqa qoykichiq uywaspaq yawarninkuta altarman ch'aqchu munaykichiqpaq. Huchasnikichiq perdonasqa kananpaq yawarpi kawsay kasqan rayku chaywan huchamanta pagana kasyan. Kaypi qillqasqa kasan. Chay yawar pampachanqa huchasta runapata nisan. Kaymanta hawapi mana kanchu waqñan Dios pampachananpaq huchasninchista charayku pastores watukichis. Dios mana munarqachu kayinpaq ofrendanta. Mana kallpachakun faltasqanraykuchu. Mana chayqa kayinpaq ofrendan mana Diospaq sunqunta funt'ayatirqachu. Pastores ñuqanchis sut'ita. Diospata mana kanchu cariñon. Runaspata tiyan cariño, imarayku aychan tiyan. Charayku runaspata tiyan cariño.
pero Dios pata mana cariño cancho. Mana chayqa Dios pata munay nitian, amor. Amor wan cariño wan iskay maki kinchukanku chayskayqa. Cariño mata kasan? Yachankichichu Uqaq Corintios libropi chunka 15 taqapi kasian qillqasqa munaymanta. Uqaq Corintios libruta qhawarisun chunka 15 taqapi tawa chisllayninpi. Tarinkichichu munakuyniyuq runaqa pacienciayuq k'achataq munakuyniyuq runaqa mana envidiakunchu nitaq may kasqanta yuyakunchu nillataq hatunchakunchu. Munakuyniyuq runaqa mana ruwanchu mana allin kaqtaqa nitaq payllapaqchu imatapis mask'an mana usqhayllata phiñakunchu nitaq yuyarikullanpunichu paypaq kontranta ima saqraqta ruwaqkunatapis. Munakuyniyuq runaqa mana kusikunchu mana chiqan kaqmantaqa, astawanqa kusikun chiqa kaqmanta. Qankunaman gustasunkichichu sufriyta waqkunaniqta? Chay munayqa mana palasanchu runaspaq munaynimanta, mana chayqa Diospaq munaynimanta. Chay munayqa Diospaq munaynin tiyan chayta parlasan. Chay munaywanqa Dios ñuqanchista qhawawanchis. Chay munayqa mana justicia mantachu gozakun, cariñoqa ari. Dios pata mana cariño kanchu, Dios pataqa munayni tiyan. Diosqa nima obrata nima sacrificiota munanchu, mana Diospa voluntad nimpi kashan chayqa. Zunasqa qhawanku sacrificiota Diosqa qhawan voluntad niman hinachus manachus chayta. Mana Diospa voluntad niman kasa hinachayqa Dios qhisachan tukuy chayta q'upaman chuqan. Kaypaq sacrificio q'upata hina chuqarqa. Kayinqa manchaypi phiñakurqa. Mana nispa ama hinachu kay nispa payqa mañakuq. Runasqa hina ruwanku, Diosqa mana. Señor, ama hinachu kay, Dios ama hinachu kay, ama hinachu kay, ama hinachu kay. Wiñaypaq Diosqa mana ninqa. Wiñaykama Diosqa mana ninqa. Imarayku? Diospaq munaynintaqa mana funt'anchischu. Jehová tata Dioslla buenuqa kashan. Kunan ñuqanchis qhawanchis. Imatataq nin Levíticopi chay llawar runata chaqayachanqa nin. Kayinpaq ofrendanpi llawar karqachu manachu? Mana karqachu. Chaypi karqa sudor, kallpa, llank'ay kayinpata karqa. Mana llawar karqachu. Imaninchata? Waq pasajeta Bibliamanta qhawarillasmuntaq Hebreos 6 q'unt'aqapi iskay chunka iskay niyuq chisllayninpi.
Hebreos hisq'ot'aqapi iskay chunka iskayniuq chiklayninpi qusqa ñawirsunchis tukuy leyman hinataq yaqa tukuy ima yawarwan llimpuchakun haywanapaq yawar mana kaqtin mana huchapis pampachasqachu yawar t'akasqamanta hawapi mana waqñan kanchu huchasta pampachananpaq mana yawar t'akaspa mas remisión ruwakuyatinchu kaypaq ofrendanpi karqachu yawar t'akasqa mana karqachu marayku zomano sota t'aqapi mas q'arisun usqhayta zomano sota t'aqapi iskay chunka pisqa chiklayninta mas q'ariyasuntaq iskay chunka kinsa chiklayninta mas q'asun kaypi tukuy qusqa ñawirisun iskay kinsa huchaq pagonqa wañuymin Diospas regalunri wiñay kawsay Cristo Jesús Señor ninchaypi kaypi matatani hucha pagonqa wañuymin charayku huchasninchisqa wañuy kasan huchamanta llimpuchasqa kayta munachayqa wañunan tiyan kay aychaq kawsaynin yawarpi kasan yawarqa kawsay yawar t'akayqa imanita munan wañuy Dios yawar t'akasqata qhawanchayqa Dios yawarta qhawaspa imatanin huchasniki pampachasqa imarayku pagasqaña kachan pagasqaña pastores nisuman vecino wasiymanta akin ventanata wasinimanta munaspachus mamunaspachus ventanasta akin qallaykamun chanta perdón mañawan vecino mana munaspa akini ventanaykita wasiykipi perdonawaya ñuqa imatanisaq vecino iman mana ñuqa chanchu Boliviapi imatasu pero ñuqapiqa imatataq nini vecinoman vecino ñuqaqa perdonasqayki ñuqa perdonasqayki pero hinapis qayachanki ñuqa perdonasaq pero yachanki pagana tiyan amén kay Boliviapi nichu hina Boliviapi hinallatak chari ari chaqapuni atin mañayta perdonta atin mañakuyta perdonta perdón mañaqtin imatanini mayma problema kanchu ñuqa perdonasqayki ñuqa k'achasonqo kani perdonasqayki pero hinapis paganayki tiyan qan paganki chayqa ñuqa perdonasqayki ñuqanchista imaniwanchis Dios Señor pampachay huchayta pampay huchayta ñuqa huchasnikita pampachasaq pero paganayki tiyan Caín huchamanta pagay munarqa Dios imatanirqa pantasqa kasanki Dios pa palabra imatanin mana yawar t'akaspa mana hucha pampachasqachu yawarqa huchata pampachanqa chay huchamanta pagana kashan wañuy chayta pagananchis tiyan mana paganqa chay mana perdón kanchu mana chuhina kaypi kay Boliviapi tiyan jueces chaqapunichari usuwa usagrazuna juez pañawpaqinpi presentakun zin mañakamun perdonta juez imatataq ninqa juez boliviano imatataq ninqa perdón mañakusqaraykuchu perdonanqa usagrazuna boliviano juez pañawpaqinpi perdonta mañakamun chay juez boliviano perdonanchu mana imatataq nin tan chunka watata carcelpi perdonasqa kayta munanki huchaykimanta chayqa paganayki tiyan chay pagoqa chunka watata carcelpi pataka allinka justo juezqa Jehová tata Dios juezninchisqa pay sentenciawanchisña chay
hucha pagananpaqa wañuykanantiyan. Kayinpaq wawqin Abel sutikorqa. Abelpaq ofrendan imata karqari? Abelpaq ofrendan ima karqari? Oveja. Oveja. Abelqa ovejata kawsayniyuq taparqa. Wañusqa ovejatachu? Payqa wañuchirqa ovejata. Imaynata wanchirqa animalista wanchispa kaypimanta wanchiku? Q'allpirpankuchu kunkanmanta? Hinatachu? Q'allpinkuchu? Kaypi tiyan ovejay? Wanchinchis kaypi ovejata chiqapunchari? Wallpatapis wanchinkichis? Wallpata wanchispa? Hinatachu wanchinkichis q'allpispa? Mana imaynata? Cuchilluwan ñak'anku. Imata ruwanku? Yawarninta urquspa, yawarta aqaspa wañun. Kikillantataq sapakuti apan oveja kayinqa ovejata ñaqaspa aparqa. Ovejaqa yawarninta t'aqarqa. Dios mancha kusikurqa Diospaq Abelpaq ofrendawan. Diospaq munayniman hina karqa. Imarayku Abelpaq ofrendanqa Diospaq munayniman hina karqa. Mana yawarta aqaspa mana remisión kanchu. Chay yawarqa huchasninta runashpata pampachanqa. Amén. Chay ofrenda aparqa chay Abel. Dios imata ruwarqa imatataq nirqa Abelman. Kunan qhawarisunchis. Hebreos libruta qhawarillasuntaq. Chunka ugniyuq chiqlayninpi. Kaypi Hebreos chunka ugniyuq chiqlayninta tawa chiqlayninpi. Hebreos chunka ugniyuq tawa chiqlayninpi kaypi Abelpaq ofrendamanta palasan kaypi tawa chiqlayninpi qhawarisun. Hebreos chunka ugniyuq tawa chiqlayninpi puñusarqanki sinu. Tukuy ñawirisunchis. Kay computadora ma uyariyta munawanchu. Ñawirisunchis tukuy khusqa. Cresqanrayku Abelpis ason allin haywanata Diosman haywarqa. Kaymanta nisqaqa Diosqa Abelpa haywasqanta allipa qhawaspa yachayta qurqa. Abel chiqan runa kasqanta paytaq wañusqaña kaspapis chay cresqanriqta palashllapapuni fey niqta. Yachankichichu feyqa Biblia palasan kaypi mana ñuqanchispa feyninchischu. Feyniqa mana sirvinchu. Ñuqanchisqa Diospaq zaynuma mana feyninchis niqchu yaykunchis. Ñuqanchis Diospaq zaynuma yaykunchis Jesucristo feynin niqta. Chay fe Bibliapi palasan chayqa yachaspa Diospaq munayninta uqlla ruwakuspa Diospaq munayniwan chay fey kashan. Feyqa mana kallpachakuychu kasan, mana ima ruwaypis. Mana chayqa feyqa kasan Diospaq munayninta riqsispa palabra niqta uqlla ruwakuspa Diospaq voluntadiman chay fey sutikun. Charayku karesqanrayku Abelpis ason allin haywanata Diosman haywarqa kaymanta nisqaqa Diosqa Abelpaq haywasqanta allinpaq qhawaspa yachayta qurqa. Abel chiqan runa kasqanta paytaq wañusqaña kaspapis chay cresqan niqta palasallampuni. Imaynata Abel chiqan kaqpi tukurqa ofrendan niqta. Ofrendan oveja karqa. Huchamanta paganaqa wañuy kasan. Mana yawarta aqaspa mana hucha pampachasqachu kasan. Wañuy niqta chay oveja wañuy niqta Abelqa pagarqa preciota huchamanta. Amén. Abel pagan preciota
huchamanta oveja wañuy nekta Dios pampacharqa huchanta Abel pata imatanqa huchasniki pampachasqa kanqa justo kanki mana obran nektachu oveja obran nekta amén oveja sacrificio nekta payqa justo karqa amén amén kankuna Caín chukayta munankichis Abel chukayta munankichis kankuna Caín hinachu Abel Dios ma qayllaykuyta munankichis Abel hinachu qayllaykuy munankichis Abel hina qayllaykuy munankichis Dios manchaqa mana ima obraykichis apanaykichis ni sacrificiokichis apanaykichis chutiyan mana chayqa Jesucristo sacrificionta Jesucristo obranta apanaykichis tiyan amén chay malhechor yuyarikuy zaynuykipi ñuqamanta imaynamanta pay hina parlayatirqari payqa Jesucristo sacrificiónpi apoyakuspa Jesucristo paqarikurqa mana huchayuq amén Jesucristo nacikurqa mana huchayuq kay pachapi María Virgen kasaqtin Jesucristo Mariaqa yumasqa karqa Diospaq espíritu nekta charayku Jesusqa Diospaq mamanpaq wisamanta pacha Jesucristoqa justo karqa payqa chayqa nacikurqa Jesucristo Diospaq cordero amén Jesucristoqa Diospaq cordero runaspaq huchanta apaqqa amén kuna necesitani actorta Pachi payqa sutikun Diospaq cordero Jesucristo watuykichis uktema Jesucristo kay pachaman mana huchayuq kay pachaypi paqarikun mana huchayuq pero Señor Jesucristunchis nekta Diospaq voluntad nekta Jesucristoqa Jesucristopa q'ipirichirqa tukuy huchasninchista amén amén kuna mana tukuy mata niyatinichu pero Dios man gracias taqoni q'aya kutiripunay tiyan Limaman uchikantawan qhipakuymunayman pero ñuqaypata compromiso kallantaq kaypi misión Buenas Nuevas tiyan Boliviapi kaypipis kallantaq Diospaq siervo payqa organizarqa kay nekta allinta willarinapaq ñuqa kaytaqa ñawpa testamentopi huchasninchis pampachasqa kananpaq wakichik kanku sacrificiosta sacrificio imata kasan oveja cabra corderota imata ruwaq kankuri Levítico tawat aqapi ñawirispa ujuchalikuspa imata ruwaq ofrendata apaq mayman apaq tabernáculoman mana wasinpichu huchasita pampachanispa Bibliapi imatani ñawpa testamentopi sichus mayqan runallapis mana yuyasqallamanta huchalikunman Diospaq unin kamachisqanta payqa apaq cabritata ovejata apaq huchanrayku amén qankuna ñawirinkichu Corintios libro mana yachanichu qankuna ñawirinkichis manachus kayta mas q'arisun astawan Corintios librota chunka pisqayuq t'aqapi Corintios librota chunka pisqayuq chiklayninpi Pisqa chunka pisqayuq chiklayninpi kaypi nin
kunanqa wañuypaq atinin atipanawanchikpaq manaña kanchu nitaq ima saqra tapis ruwayta atiwanchikchu. Wañuyqa saqrata ruwawanchik huchasrayku, huchata atiniyuq rikurin leyrayku. Wañuypaq atinin atipawanchichu Jesucristoqa mana huchawan nasikurqa. Mawk'a testamentopi imata ruwarqa ovejata apaq, tabernaculoman imata ruwaq, niraq chay ofrendata sacrificaspa makinta uman pataman churaq. Hinata ruwana karqa, mana chayta ruwanqa chay ofrendaqa mana aceptasqachu kanqa. Makinta uman pataman churaq imapaq? Imarayku makinta churaq? Huchasnin ovejaman yaykunanpaq. Pita huchallikurqa? Ñuqa. Pita huchayta hapasan? Oveja. Chaqapun chari, charayku. Chay wañuy aguijun ñuqapatapi kasarqa. Pero huchay pasan ovejaman, sacrificioman. Chay aguijun wañuymanta ñuqapatapi kasarqa yaykun ovejaman. Chaytaq chanta oveja mena kasan? Imanata wañun? Chanta umanta qolarparin sacerdoteqa umanta qolarparin chantaqa chay ovejaqa wañun. Chay sacerdotetaq deduwan chay oveja llawaninta a oveja llawaninqa ñawpa huchasta pampachan. Ñuqa uqtawan huchallikuni chayqa chay ovejaqa wañunña, llawaninta t'aqanña. Ñuqa uqtawan huchallikuni chay imayna kasan? Chay oveja llawaninqa sirvinchu manachu, manaña sirvinchu. Chay oveja llawaninqa ñawpa huchallata allin puchayatin uqtawan huchallikus chay waq ovejapa munallaytaq tiyan. Charayku Bibliapi nin, chay tabernaculopi llawar manchayta mayu hina correriq. Imarayku? Manchay huchas kasqanrayku. Pero waq ñanqa llantaq huchamanta pampachasqa kananpaq. Mayqanta kasan? Chunka p'unchay septiembre, chunka p'unchaypi septiembre killapi sapa wata huchasta pampachanapaq tukuy congregación iglesiamanta uq watamanta. Chunka p'unchay septiembre killapi sapa wata chay p'unchayqa sumaq p'unchay israelitaspaqa. Congregación israelitasmanta Diospa templompi tantakuq kanku. Chaypi imata ruwanku? Uq actortawan necesitani. Chayta wakichin iskay ovejasta. Iskay ovejas chanta imata ruwan? Aarón sumo sacerdote iskay ovejasta wakichin, iskay cabrasta. Chay iskay cabritusta wakichispa pay aqllasqa karqa. Imata ruwanchaywan? Chay sumo sacerdoteqa ñuqa niykiskunay. Chay ofrenda, chay sacrificio ovejamanta valorniyuq kananpaq uqa makinta uman pataman churaspa huchan ovejaman yaykunqa.
ofrenda mayaykuy chay ofrenda wañunqa chay ofrenda wañunqa nimapis ñuqawan qhawananchu tiyan. Chayrikumanta ruwan niraq wañuchisaspa niraq sacrificaspa makisninta churan uman pataman. Pero mayqanta problema kasan p'unchaypi chunka p'unchay septiembre killapi sapa pata llaqtamanta makinta churanku oveja pataman. P'unchaypi atinchu tukuy congregación iglesiapi tukuy Israel congregación manta atinku churayta mana. Yachankichu p'unchaypi p'unchaypiqa iskay chunka junus segundos mana atinchu. Charayku Dios imata ruwan chay p'unchaypi qarin representanteta congregación Israel manta paykuna sutikuq kanku sumo sacerdotes. Ñuqa munani kayta mana choqasunchis mana eleccionestachu. Diospa voluntad nin kasan sumo sacerdote. Primer sumo sacerdote karqa Aarón. Payqa representante congregación Israel manta karqa. Pay makisninta churaykuspa cabra umanman imata pasan. Mana paypa huchallanchu yayku mana chayqa tukuy congregación Israel manta watamanta yaykuq. Pita huchallukurqa tukuy congregación Israel manta. Pita hapisan chay huchata cabra. Imata ruanchanta? Imata ruan? Aarón kay yawarta hap'in chay sumo sacerdote Aaronqa yawarta hap'iq wañuña. Chay yawarwan oveja yawarniwan sumo sacerdote imata ruan chay yawarwan payqa yaykun tabernáculoman. Chay altarta pasan chanta fuente bronce manta tiyan chanta lugar santo mayman chanta yaykun santísimo lugarman. Chaypi ima kasan chaypi ima tiyan chaypi pastores tabernáculo. Pastores chay tabernáculo kasan caja hina. Caja hinapis chay caja patapi tiyan tapa. Chay tapa churasqa kasan chay tapaqa imayna sutikurqa propiciatorio. Yachankichu chay propiciatorioqa chaypi reconciliación lugar. Chaypi perdonakuna lugar kasan. Chay sumo sacerdote chay ofrenda yawar tapan Diospa arkanpa ñawpaqinpi ch'aqchun iskay, kinsa, tawa, phisqa, suqta, qanchis kutita payqa yawarta hich'an. Sapa yupay Bibliapi significado tiyan. Diospa yupaynin. Kinsa nita munan Tata Espíritu Santo wawa ullakanku. Tawa tribulación. Phisqa gracia. Soqtaqa runaq yupaynin. Kinsari. Kinsakaq anticristo. Paynin Dios kasqanta. Qanchis imanita munan chiqankaq. Yawarta qanchis kutita hich'aspa
Wata pampachan tukuy huchasta congregación Israel kunamanta. Oveja wañuqtin tukuy huchas Israel pata pampachasqa kasan. Kayqa sutikun Azazel. Azazel sutikun kachaq. Imarayku wakichin? Tukuy kayta tabernáculo ukhupi ruwanku. Israelitasqa mana qhawayatinkuchu chay tabernáculo ukhutaqa. Imachus kasan chay ukhupi paykuna ma qhawayatinkuchu. Chay primer sacrificiota wakichin Diospaq. Amén. Diospaq. Tukuy huchasta congregación Israel bata uhuatapaq pampachasqa kasan. Kay ovejaqa llaqtakunapaq. Mana Diospaqchu kayqa. Aaron sumo sacerdote mata ruwan uqtawan makinta churaykun. Israeltakuna yachankuy. Chay representante ñuqanchipatena makinta churaykuspa chay ovejaqa q'ipirikun tukuy huchasninchista. Amén. Chay ovejataqa mana wañuchinkuchu. Imarayku. Chay oveja wañun paykuna huchasninku pampachasqaña kasan. Chay oveja imata ruwan? Uqtawan necesitani. Usuna chimpamuchun. Chimpamuchun. Imata ruwan? Kay runa imata ruwan? Chay ovejata apakapun. Qhawaychis apakapusan. Kankuna qhawsankichis Israelpa huchasnin chay oveja apakapusan chaqapunchari. Apakapun chay ovejataqa. Huchasnin ripusan. Kankuna qhawayatinkichichu karunchakun. Yachankichichu maykamapan ch'impampaman. Mana pipis chaypis rikhuyatinchu chaypi ruwan chaypi kacharpayan. Imanita munan chay huchasninchisqa huchasninchista karunchan ñuqanchismanta. Amén. Señorninchis Jesucristoqa kay pachaman hamuspa Diospa corderon kaspa. Amén. Charayku usuna hamuchun kayman hamuychis chimpamuchun. Kunanqa Señor Jesucristoqa Diospa corderon. Diospa cordero mana kay hip'amantachu. Chay ofrendas kay hallp'amantaqa ñawpa huchasllata pichan. Entendechikunichu manachu ama qankuna qunqaychichu animalespaq yawarninqa uhuwata pasqallata pichayatirqa. Jesucristo haman kay pachaman. Jesucristoqa Diospaq cordero. Mana kay hallp'amantachu mana chayqa Diospaq reinumanta. Jesucristoqa mana kay pachaman hamurqachu animal hina sacrificasqa kananpaqchu. Mana chayqa pay hamurqa wiñaypaq yawarniwan huchamanta urqunawanchispaq. Chay sacrificioqa wiñaypaq karqa. Jesucristo nasikurqa mana huchayuq amin. Ima manchaq nima defectoyuq. Ñawpa testamentopi imaynatachus mana manchaq mana defectoyuq sacrifica kanku kikinllata karqa. Imaynata payman huchayaykunan karqa? Ñawpa testamentopi huchayaykunan karqa ovejaman chaqapunichari. Kay pachapi tiyan hucha. Chay hucha kay pachamanta yaykunanpaq Jesucristoman. Dios uqharirqa Juan Bautistata. Maypitaq kasan Juan Bautista? Juan Bautista hami kayman.
Dios allarga Juan Bautistata, payqa último sacerdote kasan. Juan Bautista ley necta payqa último sacerdote kasan. Ley imanisa chay wawas warmi manta nasikunku mana astawan kuraj kanchu Juan Bautista manta. Imanita muna Juan Bautista representate tukuy pachamanta tukuy zunas manta kasan. Juan Bautista hap'i kayta kan representante kanki payqa tukuy zunaspata kay pachamanta huchasnita hap'isan. Jordán mayupi Jesucristo tinkun piwan tinkurqa Juan Bautistawan imapaq bautizasqa kananpaq. Kankuna bautistus ruwankichis chayqa punchari iglesiamanta bautizakuna imarayku Dios pastorta sayarichin siervo Dios pa siervon kanapaq. Juan Bautista representante tukuy zunaspata kay pachamanta Jesucristo Dios pa churin kasan. Chay iskaymanta mayqanta kuraq kaq kasan. Jesucristo chaqatapuni Jesucristo bautismo ruwanan tiyan Juan Bautistaman. Hina kanan karqa San Mateo quisa t'aqapi matanin Jesús hamurqa Galileamanta Jordán mayuman Juanwan bautizachikuq. Jesús chimpaqtin pay t'ukurirqa Juan Bautista yacharqa pichus chimpanpi kasarqachay mana mayqan runapichu karqa mana chayqa pay Mesías Diospaq wawan karqa Diospaq churin. Juan mancharikurqa ñuqa bautizasqa kanay tiyan qanwan imarayku ñuqaman qan hamunki Jesús imata nirqa saqeway kunan bautizachikuqta imaraykuchus aswan waliq Diospaq kamachinta hunt'anaqa nispa. Amén. Diospaq kamachisqanta hunt'anapaq Jesucristo tukuy huchasninchista apakapun. Amén. Charayku tukuy huchasninchista apakapunanpaq Juan Bautista payqa representante kay pachamanta pay bautismo ruwanapaq imata ruwan makishnita churaykun Jesuspaq uman pataman. Chay ratupi hucha kay pachamanta yaykun Jesusman yaykun. Tukuy huchasninchis Jesucristoman yaykuqtin Juan Bautistaqa makisninta churaykurqa chay ratupi kay pacha huchasnin Jesucristoman yaykun. Chanta Jesucristo bautizasqa karqa yakumanta lluqsiptin ima karqa cielo kicharikurqa ñawpata wisq'asqa karqa huchasninchis rayku. Jesucristo tukuy huchasninchista q'ipirikuspa cielo punkun kicharikurqa tukuy runaspaq. Amén. Kayta ruwaspa q'ayantin Juan Bautista uqtawan Jesucristowan tinkurqa masq'arisunchis San Juan uq t'aqapi iskay chunka isq'uniyuqpi. Tiempo rato pasar payapun. San Juan uqt'aqapi iskay chunka isq'uniyuq chishayninpi. Ñawirsunchis kaypi pastor lapisniykis kanchayqa chayta qillqarichis tukuy khusqa ñawirsunchis uq iskay 15. Q'ayantin Juan Bautistaqa Jesusta payman hamusaqta rikuspa nerqa kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa. Juan Bautista imatanin Jesucristomanta kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa. Runaspaq huchanta pampachanapaq Jesucristo q'ipirikurqa runaspaq huchasninta.
Chay q'apirikuytawan Jesucristo crucificasqa karqa cruzpi. Mana llawarta t'aqaspa, mana huchaqa pampachasqachu. Charayku Jesucristo tukuy llawarnita t'aqaspa cruzpi pay kasaspa nerqa q'ala tukusqaña nispa. Amén. Q'ala tukusqaña. Tukuy huchasninchis pagasqaña. Tukuy huchasninchis pampachasqaña. Jesucristo llawarnin niqta. Hebreos chunka t'aqapi chunka chiklayninta qhawarisun. Pastor watuykichis uqta. Hebreos chunka t'aqapi chunka chiklayninpi. Tarinkichischu? Iskay 15. Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Kutillata haywasqa kasqanrayku ñuqanchik santificasqa kanchik manaña huchasapachu kanchik mana obras ninchik niqtachu mana chayqa Jesucristo ofrenda niqta kutillata haywasqa kasqanrayku wiñaypaq. Jesucristo wañun chanta kawsarimun. Chanta Señor Nitz Jesucristoqa llawarninwan santuario celestialman Jesucristoqa mana yaykunchu kay hallp'api santuariomanqa. Jesucristo cruzpi wañuspa kay hallp'api chay templo terrenalpi karqa Jesucristo wañun q'ala hunt'asqaña nispani. Chay velo rasgakusqa. Chay velo maypi kasarqa? Lugar santo, lugar santísimo chaypi kasarqa. Chaypi velo kasarqa. Imarayku chaypi velo karqa huchasninchis rayku. Ni pipis chay lugar santísimo yaykuyatarqachu huchawanqa. Cristo cruzpi wañuspa tukuy huchasninchis pampachasqaña. Mañana necesario karqa chay velo. Imayna chay velo llik'ikurqa patamanta uraman, mana uramanta patamanchu. Mana chayqa patamanta uraman. Imanita munan chayqa Dios chayta llik'in. Tukuy perqa huchasninchirayku urmasqaña Señor Jesucristo llawarnin niqta. Amén. Amén. Jesucristo waqñanta kicharin ñuqanchispaq, ñuqanchis yaykuna atinanchispaq chay lugar santísimo man apoyakuspa Jesucristo llawarninpi. Hebreos hisq'un t'aqapi chunka iskayniyuq chikllaynita. Tarinkichischu tukuy? Iskay 15. Manallataq chivospaq nillataq torillospa llawarnin aparisqachu yaykurqa. Mana chayqa pay kikinpaq llawarninwan aswan santo chiqaman kutillata yaykurqa chay llawarninwantaq wiñaypaq huchaq atinninmanta kacharichiwarqanchik. Amén. Mana chivospaq ni torillospa llawarninwanchu aparisqachu yaykurqa. Mana chayqa pay kikinpaq llawarninwan santo chiqan kutillata yaykurqa chay llawarninwantaq wiñaypaq huchaq atinninmanta kacharichiwanchik. Kutillata yaykun payqa. Chunka ugniyuqta ñawirisunchis. Kay sumaqmanta kasan. Tukay khusqa ñawirisun. Iskay 15. Chanta Cristoqa hamurqa kaypi kaq aswan allin imasmanta kuraqqa sacerdote kananpaq. Maypichus pay ruwananta junt'arqa. Chay toldoqa aswan sumaq
chay toldoqa mana runaq ruwasqanchu chaynita munan mana kay pachamantachu kasqanta. Kay toldoqa mana kay toldoqa kay hallp'amantachu karqa. Kay hallp'api mana wiñaypaq huchasninchista pampachayatinchichu. Kay hallp'apiqa kaymanta pasasqallata limpuchaq hatinchik. Jesucristo mana kay hallp'apichu yaykurqa toldomanqa. Mana chayqa pay templo celestial ma yaykurqa mana runaspaq makishniwan ruwasqachu karqa. Chayman Jesucristo yaykun santísimo lugarman llawarninwan payqa limpuchan tukuy huchasninchista wiñaypaq. Wakin runas Jesucristo wañuyninta qhawaspa ñawishninwan pantasqa kasan. Hebreos chunka t'aqapi mask'arisunchis Hebreos chunka t'aqapi Hebreos hisk'on t'aqapi tukuychu tarinkichis ari iskay chunka pisqayo chishleninta iskay chunka tawanmanta pacha Cristoqa mana runaspaq ruwasqan aswan santo chiqanmanchu yaykurqa mayqinchus chiqa kaqpaq riqch'aynillan karqa payman payqa kikin hanaq pachamampuni yaykurqa Diospaq ñawpaqinpi rikurispa ñuqanchiqrayku manataq sapa kutichu hanaq pachaman yaykurqa yawarninta haywananpaq imaynatachus kuraq kaq sacerdote sapa wata waqpaq yawarninta aparispa aswan santo chiqaman yaykuq ajinata ajinachus kanman karqa chayqa kay pachaq qallarinimanta pacha payqa may askha kutisqaña ñak'ariman karqa kunantaqri payqa huk kutillata rikurimurqa chay ñawpaq tiempospaq hunt'aykuninpi huchata chinkachinanpaq paypaq yawarninta haywaspa kunanqa Jesucristo iskay waranqa wataqa qhipatachu presentakun o kay pacha tukukuypichu imatani kay pacha tukukuyninpi Jesucristoqa alfa omega qallarinin tukuynin amén. Jesucristo cruzpi wañuspa payqa tukuy huchasninchista qhichucharqa qallarinimanta pacha kay pacha tukukuynin kama amén. Hisqoninpi Hebreos hisq'on t'aqapi iskay chunka pusaqniyuqpi tukuychu tarinkichis ajinallatataq Cristopis huk kutillata haywasqa karqa askha runaspaq huchasninkuta pichaspa apananpaq qusqa ñawirisun iskayqa hamuynimanta parlasan iskayqa hamuyninpitaq mana huchasta apananpaqchu hamunqa mana chayqa payta suyaqkunaman salvacionta qonanpaq Jesucristo hamunqa iskay kuti kaqpi ma ima qhawananchu tiyan huchawanqa kaypi nisan ukutillata tukuy imataña Jesucristo ruwan kay pachaman hamunqa mana huchasapasta masq'achu hamunqa ñawpaqta hamurqa huchasapasta masq'aq kunanqa hamunqa manaña huchasapastachu masq'anqa payqa hamuña huchasapasta masq'aqqa justificaq santificaq hamuña iskay kaqpi hamunqa chay masq'aq justosta amén. P'unchay tukushaniña pastores ay pastores bolivianos ashkha paciencia kuykichis tiyan allin uyarisankichis p'unchay
ñuqa evangelista karqani. Situación económica mana allinchu karqa, pero p'unchay ñuqa wakichirqani qullqita. Mozo chumpata warmiypaq rantinaypaq. Haqay tiempopi ñuqa tiyaqkani islapi Coreapi, chaypi iglesia kasarqa. Chaypi sapa pisqa p'unchay mercado chaypi uqharikuq. Charayku ñuqa rirqani warmiywan, ñuqata warmiyman nirqani munasqay kunan kan rantikuy chumpata, mozo chumpata imantachu munanki hinata. Ñuqa hina nirqani warmiyman, warmita ñuqata qhawawarqa. Qullqiyki kanchu? Mana qullqiyki kanchu? Ari ñuqaypata qullqay tiyan. Ñuqataq payta aparqani mercadoman. Payqa chumpata mozo chumpa rantikurqa. Y chanta p'unchaykunas pasarqa reunión ministrospata karqa misiumanta. Chayman rirqayku. Chaypitaq samana tiempopi warmiyqa tantasqa kasarqa evangelistaswan. Ñuqataq chayriqta pasasarqani. Ñuqa pasaqtitaq warmi parlasarqa ukkuna evangelistasta. Qhawacharqa kay chumpata mozoq qosay rantipuwan. Kay ñawpaq p'unchaykunallata hina warmi parlasarqa. Ñuqa chayta uyarispa imayna sintikuni. ¿Entiendechikunichu? Payqa mozoq chumpamanta parlan. Payqa nirqa ñuqata uqhariwaq amén. Kikillantataq ñuqanchispis justos kanchis, santos kanchis, mana hatun sonqos runaqpatachu. Ñuqa justo kani, santo kani, Jesucristo niqta. Ñuqanchis hinata siminchis kicharinchis chayqa kay evangeliota willarinchis. Señor Jesucristo imayna sienteku? Wañuyniqa allin kaq. Sacrificioqa allin kaq. Qhawari pay alabasan sacrificioita obrayta. Payqa nin justo kani, santo kani, Jesucristo niqta. Diosqa kusisqacha kasan kay Boliviapi. Ñuqanchis siminchista kicharinchis. Kay evangeliota willarinchis. Jesucristo llimpuchan huchasnita. Jesucristo pampachan huchasnita. Jesucristo santificawan, justificawan. Ñuqa justo kani, limpu kani. Ñuqanchis hinata willarinchis kay evangeliota chayqa Señorninchis Jesucristo ñuqanchiswan kanqa kay pacha tukukunankama. Mana saqiwasunchu sapanchista. Payqa Diosqa ñuqanchiswan puni kanqa. Amén. Ajinata pastores purichis Señor Jesucristunchiswan. Kunan tiempo necta mana astawan parlarikichichu, pero kay La Paz pipis tiyan Dios paq siervo, Dios payta uqharin, paypis organizan kawaq reunionesta astawan sut'ita parlasonqachis. Pastoresqa ñuqaykuwan kuskapunikaychis, gracias ta qoyku hamusqaykichismanta kay Congreso de Líderes Cristianosman apoyaykichis necta qankuna hamusqaykichis rayku kay Congreso ruwakuytatin Diospaq yanapayniwan manchay gracias quni Diospaq ñawpaqinpi kunan orasunchis Diospaq ñawpaqinpi. Tata Dios celestial, gracias ta qoyku, graciayki necta. Sapakuti ñuqayku compartiyku obraykita, sacrificioykita. Señor, son qoykumpi lluqsin ashka agradecimiento. Son qoykumanta lluqsin seguridad chiqankaq kay Jesucristo ñuqaykuwan kasan. Jesucristo kusikun kay evangelio chayananpaq tukuy k'uchuman kay pachapi. Kay evangelio Peruman, Boliviaman chayananpaq. Hinamanta ñuqayku instrumento Cristopata kayku apanaykupaq
kay allin willaykunasta tukuy Bolivia suyuman. Señor, bendice pastoresta paykuna ñuqaykuwan Cusca acompañawayku kay Congreso de Líderes Cristianospi. Bendiciones kita hich'ari paykunaman, gracias kita hich'ari paykunaman. Ministerio paykunata sapa p'unchay wiñananpaq chantapis taskirinankupa ñawpaqman pastores necta. Señor, askas unas chinkasqa kasanku, askas religiosos tiyan tinkunku Jesucristo Evangeliowan mozo kawsayka punanpaq paykunapaqpis bendici hatunmanta. Gracias ta qoyku kay obra ikinecta sacrificio ikinecta kay obra kay sacrificio ka causasqa kasian son qoykupi ñuqayku apoyaykuyku obra ikipi sacrificio ikupi llanta ñawpaqaykiman chimpayku yachaspa chiqankaq kasqanta alabayku ñawpaqaykipi saqewasqaykurayku kay congregosota kinsa p'unchaypi t'aqari bendicionikita Boliviapi tukuy bolivianos salvos kanqanku, tukuy bolivianos alabanku Señor Jesucristuta. Gracias ta qoyku Señor, orayku Señor Jesucristo sutimpi, amén. Ari, ashka gracias qoykichis. Ay, hermana, me cansé. Mi espalda. Sí. Hasta las 7:30 va a durar esto. Arzo, ¿no ve? A ver. Por favor, voy a invitar al pastor Miguel Conde. Sí, posteriormente, pastor Isaac Aliaga. Sí, por favor, vamos a invitar al pastor Isaac Aliaga. Por favor, puede pasar. Y posteriormente puede alistarse el pastor Saturnino Apaza. Sí, pastor Aliaga. Iglesia Evangélica Estrella de Belén. Sí, voy a invitar por favor al pastor Genaro Tarquino, por favor, quien es el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana. Pastor Saturnino. Sí, voy a invitar al pastor Saturnino Apaza Laura de la Iglesia Jesús Rey de Gloria. Posteriormente, pastor César Lozano. Pastor César Lozano.
Muchas gracias. Voy a invitar al pastor César Lozano, Iglesia Bautista Sola Escritura. Posterior se puede alistar el pastor Valentín Choquehuanca. Muchas felicidades. Vamos a invitar al pastor Valentín Choquehuanca del Ministerio Cristo Viene, localidad Yacachayapu. Posteriormente invitamos a la pastora Virginia Guarachi. Sí, a la pastora Virginia Guarachi, El Refugio, Bolivia. Posteriormente, por favor, se puede alistar el pastor Aldo Germán Illanes del Ministerio Shalom. Sí, muchísimas gracias a todos por participar. Por favor, no se vayan todos. Vamos a tomarnos una foto de recuerdo juntamente con el pastor expositor y todos los ministros y todos. Por favor, pueden pasar un poco más adelante, rellenando las sillas. Y de esta manera tendremos el recuerdo de esta gran actividad que Dios nos ha permitido y tener el estudio.